Onepiece Sistema del Dios del Alma 181, 200. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 181. Bindi Wordy. Esto es impresionante. Roja bloqueó el ataque de Ward y retrocedió un paso en el proceso, pero la expresión de su rostro no cambió, no había tristeza ni alegría mientras agitaba su espada. ¡Qué pena! Una energía de espada afilada se movía directamente hacia el mundo. El mundo vio que su golpe con toda su fuerza fue bloqueado por Roja, se sorprendió en su corazón, tenía la intención de terminar esto con un ataque. ¡Qué pena! El mundo escapó de la energía de la espada y una vez más corrió hacia Roja, incluso si Roja bloqueó un ataque, ¿podrá bloquear varios de ellos? Din. Ton. Ton. Roja movía constantemente su espada para parar, con su Kenbunsoku, podía capturar cada acción realizada por World y responder con anticipación, los dos estaban peleando y solo se podían ver sombras. Auge. El mundo se arriesgó y alejó a Roja. ¿Esto es todo lo que tienes? Después de que Mundo hizo retroceder a Roja, este se burló y estaba listo para pasar al quinto nivel y abandonar el infierno eterno. Pero en ese momento su rostro cambió. No sabía cuándo, pero estaba rodeado por una bola de pétalos. Senbon Sakura Kageyoshi. Gokei. Roja dijo con una voz muy fría, mientras los millones de pétalos de cereza rodeaban fríamente al mundo. Con la voz de Roja cayendo, la esfera se formó alrededor del mundo y de repente comenzó a girar. No había forma de escapar de este ataque. ¡Guau! ¡Guau! Pronto se escuchó un rugido loco, cuando se estrelló contra la esfera y quiso salir, pero piense en cuántos pétalos afilados formaban la esfera y también giraban a una velocidad tan alta. Luego de salir estaba lleno de sangre, Mundo cayó al suelo, luego de forcejear unas cuantas veces intentó subir, rugió fuerte y quiso seguir atacando a Roja. Sin embargo, Roja simplemente dio un paso adelante y agitó su espada. La sangre brotó del cuerpo de Ward cuando se estrelló contra el suelo. Bindi Wordy fue derrotado. El choque entre ambos fue demasiado rápido, desde el principio hasta el final, solo tomaron unas cuantas respiraciones. Desde el primer ataque del mundo a Roja, hasta derrotarlo finalmente, algunos prisioneros ni siquiera pudieron reaccionar. En ese momento, casi todos los prisioneros estaban horrorizados. El mundo fue derrotado tan rápidamente por Roja, incluso si el mundo recién se despertó y su fuerza puede ser más débil que su punto máximo, que Roja lo derrotara fue aún sorprendente. Incluso Domino y los guardias no podían creer que Roja derrotara a World en solo un momento, estaban completamente abiertos mientras miraban fijamente esta escena. Después de matar a World, Roja se paró frente al pasaje. Roja no era alto, pero en ese momento su impulso parecía una cima imponente e insuperable. Todo el lugar quedó sumido en un extraño silencio. Roja decapitando al mundo hizo que la mayoría de los presos perdieran la confianza. Aunque algunos de ellos son poderosos y podrían competir con los almirantes cuando estaban en su apogeo, fueron retenidos en el infierno eterno durante muchos años y su fuerza física se redujo en un gran margen y les tomaría mucho tiempo alcanzar sus picos nuevamente. Pero aún así, solo había dos opciones frente a ellos, una era volver a ser encarcelados en el infierno eterno y no volver a salir, la otra era matar a Roja y luego irse. No hay otras opciones. Después del extraño silencio, innumerables prisioneros mostraban su intención asesina en sus ojos, la atmósfera se volvió sombría e incluso el aire parecía estancado. No quiero estar aquí para siempre. Malditos marines, malditos carceleros, vayan al infierno. Muere. 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 Finalmente, los prisioneros con ojos rojos como la sangre rugieron y corrieron hacia Roja. A pesar de la fuerza de Roja, preferirían una batalla sangrienta antes que ser encarcelados nuevamente. En ese momento, todos los prisioneros liberados en el infierno eterno, excepto unos pocos que no querían pelear, corrieron hacia Roja frenéticamente. Esta vez no eran solo 7 u 8 personas o una docena de ellas, eran todos juntos, como un pequeño ejército avanzando hacia Roja. Detrás de Roja, Domino y el guardia que miraban esto estaban horrorizados. Lo más temible es que todos los prisioneros compartan el mismo objetivo. Si estos prisioneros lucharan entre ellos, sería fácil derrotarlos, pero una vez que unieran sus fuerzas, se convertirían en un terrible ejército de élite. Y ahora esto es lo que pasa. La única ventaja es que no podían rodear a Roja y como estaban en el pasaje podían lanzarse hacia adelante. Pero ante tantos enemigos, incluso si los ataques vienen de frente, sigue siendo difícil.
Por fin, bajo la mirada de Divino y los guardias, estalló la pelea. Mata. Mata. Roja se enfrentaba a muchos prisioneros, pero no les tenía miedo en absoluto. Roja ahora estaba luchando frenéticamente mientras su espada del alma estaba aún más emocionada por la pelea, su impulso era ligeramente similar al de Kaido. Incluso contra tantos, ¿por qué no luchar? No te preocupes si puedes ganar o no, solo había guerra en su cabeza. ¡Guau! 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 Roja sostenía su espada y la agitaba, la energía de la espada se extendía en todas direcciones salpicando sangre donde quiera que iban. La sangre seguía salpicando, al lado del pie de Roja caía otro cuerpo. Todos ellos avanzaban como locos. Los prisioneros de la retaguardia seguían avanzando, aunque el lugar era pequeño y no podían moverse todos a la vez, su número era extremadamente aterrador. Se estaban usando innumerables habilidades, el cuerpo de Roja estaba cubierto por Busosoku, era como un hombre de hierro oscuro, sin ninguna intención de retirarse se enfrentó a esos prisioneros y usó su espada para cortarlos. No sabía cuántas veces agitó la espada, Roja había estado usando toda su fuerza durante mucho tiempo, Getsuga Tenso se usó muchas veces junto con Senbon Sakura Kageyoshi, e incluso las llamas se usaron y bloquearon el paso. Al principio, Domino, que estaba detrás de Roja, palideció, luego poco a poco se sorprendió. A pesar de esa asombrosa cantidad de prisioneros, y de los innumerables ataques que se dirigían hacia él, Roja seguía firme, usando sus pedales y las monstruosas llamas. Desde el principio hasta el final, ningún prisionero logró salir del pasillo. Cientos de millones de pétalos bloqueaban el paso con las llamas, aunque algunas personas intentaron escabullirse por un lado, los pétalos y las llamas les dieron la bienvenida. Los cadáveres continuaron acumulándose y, tras los continuos ataques, fueron quemados. Incluso si Roja usó Busosoku, realmente no pudo bloquear todos los ataques, ya apareció una herida sangrienta. Incluso después de que apareció la herida y la sangre brotaba, el impulso de Roja no tuvo ninguna reducción, se hizo cada vez más poderoso. No sé cuánto duró la batalla, pero frente a Roja no quedó nadie. Incluso el último prisionero que cayó era un tipo poderoso que podía usar a Osoku, en el momento en que Roja le atravesó el corazón, su mente estaba en blanco. Sin odio, sin renuencia, simplemente increíble. Mucha gente no logró salir de aquí, todos cayeron bajo la espada de Roja. ¿Era Roja realmente tan poderosa? No. Equivocado. Parece que hay algo más, un poder extraño y en el momento en que el tipo estaba muriendo, vio una ilusión frente a él, como si viera el cuerpo de Roja tener una atmósfera aterradora a su alrededor, parece unos extraños huesos blancos con líneas negras de armadura a su alrededor. No solo él. Incluso Domino y los demás también pudieron ver la extraña armadura, pero parecía una ilusión, solo brilló frente a él por un momento y luego desapareció. Solo Roja permaneció de pie mientras la sangre goteaba de su herida. Capítulo 182. Afuera de The Impel Down, la puerta de la justicia se abrió lentamente y un buque de guerra se acercó, se vio a una persona saltando más allá de la puerta y cayendo directamente dentro de allí. Esta figura perteneció al almirante Aokiji. Arara, qué desastre. Aokiji negó con la cabeza. El ataque de Kaido realmente fue un gran dolor de cabeza, pero el informe también decía que los prisioneros del sexto nivel se estaban amotinando. Si solo fuera Kaido no habría ningún problema, pero con esos prisioneros queriendo escapar será difícil para él solo. Él negó con la cabeza. Aokiji no quería pensar demasiado en ello, entró directamente a Impel Down mientras usaba su fruta para congelar todo. Algunas personas en el primer nivel se convirtieron en esculturas de hielo. Cuando Aokiji llegó al tercer nivel, se encontró con Shiryu, y después de encontrarse fueron directamente al quinto nivel. Infierno helado, Magellan derramó sangre de su boca, estaba golpeado y destrozado, pero aún se mantenía firme antes de que llegara el apoyo, no podía permitir que Kaido se fuera libremente. Al usar este movimiento prohibido, los efectos altamente tóxicos de Magellan tuvieron ciertos efectos en Kaido. Lo ralentizaron al menos un 30% y redujeron su poder un 10%. Junto con el hecho de que su soldado venenoso es duro, podría bloquear a Kaido por algún tiempo. De lo contrario, excepto él, ya fuera Roja o Shiryu, era imposible resistirse a Kaido solo. Auge. Kaido lanzó otro puñetazo que impactó directamente a Magellan. Parece que esto es todo lo que tienes. Ya he tenido suficiente de tu veneno. Ve y muere. Kaido se abalanzó de repente sobre Magellan y le lanzó el puño. Estaba listo para matar a Magellan. En el siguiente momento.
Cacha. De repente, el veneno se convirtió en hielo y ese hielo bloqueó a Kaido. Su primer golpe fue la pared de hielo, aunque la pared se rompió directamente, pero también perdió la oportunidad de matar a Magellan. Aokiji, el rostro de Kaido se oscureció, el veneno de Magellan redujo su fuerza y velocidad, y el hielo de Aokiji puede producir casi el mismo efecto, así que esto se volvería molesto. Es una verdadera tragedia, Magallanes. Shilieu miró a Magellan con una sonrisa, con el cigarro en la boca y la ropa manchada de sangre. Magallanes se negó a responderle a Shilieu, vio a los dos venir e inmediatamente dijo: Aokiji, Shilieu, lo dejo en manos de ustedes, debo ir al infierno eterno. Mientras hablaba, Magallanes pasó directamente al siguiente nivel. De hecho, él era quien debía suprimir el sexto nivel como director. Pero debería haber alguien que detuviera a Kaido. Si Shilieu estuviera aquí, aunque sus ataques son mejores, su defensa no era lo suficientemente buena y sería difícil para él resistirse a Kaido. Así que solo pudo dejar que Roja pasara al sexto nivel. Magallanes movía dentro del veneno hacia el siguiente nivel. Cuando llegó allí, la escena que tenía delante lo dejó en shock. Todo el infierno eterno parece convertirse en un verdadero infierno. Un mar de sangre, y en el corazón de ese mar, solo estaba la figura de Roja, como una Shura. Y este evento no quedará registrado en la historia porque el ataque a Impel Down fue algo extremadamente vergonzoso para el gobierno mundial. En cuanto al guardia y Domino que están presentes allí, nunca olvidarán esta escena. Roja sola suprimió todo el sexto nivel de Impel Down. Un hombre suprimió el infierno. Aunque hubo algunos prisioneros que no fueron liberados, la mayoría de ellos fueron liberados y decapitados por Roja. Incluso la persona más sanguinaria cuando escucha esto, se asusta. Y en una habitación. Afortunadamente estabas aquí, de lo contrario, esta vez esto habría salido mal. Aokiji miró a Roja y sonrió. En los próximos 2 meses, es poco probable que Kaido vuelva a atacar. Mientras Aokiji decía esto, se tocó la barbilla y continuó. Y la mayoría de los prisioneros fueron ejecutados por ti, incluso si Kaido viniera nuevamente y causara otro motín, no será tan grande como este. Estos prisioneros no eran nada, estuvieron retenidos durante tantos años y todos ellos son perdedores, incluso si tuvieran algo de fuerza, no podrían compararse con Kaido. La mayoría de las lesiones de Roja se curaron después de un breve descanso, pero las más graves fueron vendadas. Al escuchar las palabras de Roja, Aokiji no pudo evitar sonreír un poco, a pesar de que Roja dijo eso, y esos prisioneros no estaban en su máxima fuerza, pero juntos se volverían aterradores. Sí, Kaido está en grandes problemas, por el momento, no hay forma de lidiar con él. Aokiji meneó la cabeza y dijo: intentamos matarlo, pero no funcionó. Roja se quitó el último vendaje de la herida más grande que tenía en el cuerpo, parecía que sanaría completamente en mediodía. Después de que Roja pensó por un tiempo, no habló más sobre Kaido, solo le sonrió a Aokiji y dijo: antes dijiste que me invitarías a cenar, no te olvides de eso. No lo olvidé y Aokiji sonrió y dijo: entonces regresaré primero y te esperaré en el cuartel general. Después de salir de la habitación de Roja, Aokiji regresó a la sede, y después de su partida, Roja reflexionó. En la batalla contra esos prisioneros, su energía había aumentado en cientos de puntos. En el último momento, ninguno de los prisioneros, ni siquiera Domino, el guardia y él mismo, tuvieron una sensación extraña. El sentimiento parece venir de su cuerpo, es como si su alma quisiera dejar las ataduras de su carne. Lamentablemente solo duró un momento. El estado solo duró un momento antes de desaparecer. La razón parece ser porque la fuerza física y los poderes espirituales de Roja se agotaron, lo que hizo que su alma se mejorara aún más y quisiera escapar de su carne. La salida del alma daría como resultado un mayor poder físico y también poder espiritual. ¿Ese sentimiento era y muerte? Roja miró su puño, parecía que no solo podía sentir su propio cuerpo, sino que incluso podía sentir el alma que estaba atada a él. Pude usar la habilidad del Zanpakuto sin entrar en el estado del alma, eso es diferente de lo que recuerdo. Oh, Dios. Roja intentó liberar su alma de los grilletes de su cuerpo, pero sintió el poderoso vínculo entre ambos. La muerte requiere que el alma se separe completamente del cuerpo, pero mi cuerpo es tan fuerte que no puedo hacerlo. Roja reflexionó, aquí no está el mundo de Bleach, sino el mundo de One Piece, obviamente no puede hacer eso o podría morir, no sabía qué pasaría con su alma si saliera de su cuerpo. Y ahora Roja puede usar los poderes del blanqueador sin entrar en esa forma espiritual. El alma estaba ligada al cuerpo, este es el estado normal.
Sin embargo, si el espíritu cubriera el cuerpo, sería el estado en el que entró antes, este debería ser el poder de su Shinigami que le pertenece. Roja puede sentir que este paso no solo es la clave para ser un Shinigami sino también el punto más crucial en su propia transformación. ¿Se basa en el poder de este mundo o está dominado por el poder del mundo de Bleach? Bueno, el último es mucho más fuerte que el primero cuando comparas los dos. Capítulo 183. Después de que Roja llegó a este mundo, estaba practicando Aki, templando su carne y practicando su espada, y todo eso era para mejorar su espada del alma que le trajo muchas habilidades de espada poderosas. Tuvo que cambiar su forma de practicar, tuvo que fortalecer constantemente su alma y el camino de las espadas. Para Roja, con una mirada casual, podría decir que su alma es en realidad el alma de un Shinigami. Si estuviera en el mundo de Bleach, ya habría aprendido a salir de su cuerpo y usar sus poderes directamente. Pero desafortunadamente, no estaba allí. Además, si Roja estuviera en el mundo de Bleach, solo podría usar su propio Zanpakuto, no podría tomar prestados los poderes de otros como lo hace ahora. Sin la ayuda de fuerzas externas, si el alma fuera lo suficientemente poderosa podría romper los grilletes de la carne y eso sucedería solo si el alma es mucho más fuerte que el cuerpo. Pensándolo bien, Roja meneó la cabeza. Templó demasiado su cuerpo. Si quiere que el alma sea mucho más fuerte que el cuerpo, necesitará mucho tiempo para lograrlo. Y si lo hiciera, tal vez su alma ya estaría en la sexta o séptima etapa y entonces no necesitaría su propio poder. Otra forma es debilitar el cuerpo, lo que debilitará los grilletes y hará que sea más fácil para el alma romperlos y quizás por eso entré en ese estado brevemente. Roja negó levemente con la cabeza. No siempre puede estar en una batalla. ¿Necesita apuñalarse varias veces para hacerlo? Es simplemente una tontería. Quizás pueda apuñalarse a sí mismo y vivir como alma. Pero él no estaba en el mundo de Bleach, estaba en el mundo de One Piece. Este es un problema serio. La última forma es hacer que el alma y el cuerpo resuenen para que los grilletes del cuerpo ya no aten al alma, lo que me permitirá entrar en la forma de Shinigami como quiera. De esos tres métodos, el primero no es bueno ya que tiene que renunciar a sus poderes hasta que su alma se fortalezca, el segundo tampoco es bueno, el tercero es el único camino. El poder del alma y el poder del cuerpo tenían una conexión o el poder del Shinigami y los poderes de este mundo, y eso es Aosoku Aki. Después de la práctica, podía usar Aosoku como quisiera, sin límites, etc. El cuerpo y el alma están, después de todo, conectados. Y los 2 meses siguientes, Roja permaneció en el quinto nivel de Impel Down. Su práctica hizo que casi todos los prisioneros se asustaran. Porque de vez en cuando, Roja lanzará su Aosoku. A veces solo un poquito, a veces hacía que todos los prisioneros alrededor de un cierto rango cayeran inconscientes. El Aosoku de Roja es demasiado poderoso, las personas con recompensas de hasta 100 millones se desmayarían directamente sin una forma de resistirse. Los pensamientos anteriores estaban equivocados. Los grilletes entre el cuerpo y el alma nunca existieron en primer lugar. Durante el entrenamiento, Roja fue derribando poco a poco su teoría anterior, los llamados grilletes del alma. La conexión era de otro tipo. Es como un cuerpo humano, los músculos debajo de la piel, los huesos en los músculos y los órganos internos bajo la protección de los huesos y los músculos. Sin alma, el cuerpo perdería su sentido de existencia. Durante estos 2 meses, Roja estaba intentando romper la conexión y controlar la conexión, hacer que el alma cubriera su cuerpo, no al revés. En este proceso, Roja había aparecido ocasionalmente en el estado de Shinigami 1 o 2 veces, pero todavía era inestable, la más corta, desapareció instantáneamente y la más larga fueron unas pocas respiraciones. ¡Oh, Dios! Roja cerró los ojos y se sentó allí, de repente un Aosoku tiránico se quemó, pero no se extendió sino que se condensó alrededor de Roja. Casi el 20% completado y Roja abrió los ojos y asintió levemente. En estos 2 meses, controló casi el 20% de la conexión. Para dominar por completo el estado de Shinigami, necesitaría controlar al menos el 51% de la misma, y con el 100% de control, tendría un dominio perfecto de ese estado. En el proceso de controlar la conexión, Roja aumentó mucho el valor energético. La cuarta etapa. El alma de la espada delicada más 6 atributos. Ataque más 720, fuerza más 240, agilidad más 240, físico más 240. Atributo especial. Todas las cosas del mundo se convierten en cenizas. El ataque con espada tiene daño de fuego adicional, no se cumple la condición de evolución.
Atributo especial. Senbonzakura Kageyoshi. Atributos especiales. Getsuga Tenso. Puede lanzar un ataque de energía roja en forma de arco. Energía. 291, 290. El mes pasado ya mejoró la espada del alma a +6, y ahora después de un mes ya acumuló suficiente energía para otra mejora. Esta velocidad es más rápida incluso que la última etapa. Mejora. Una luz dorada brilló y mejoró la espada del alma nuevamente. La cuarta etapa. El alma de la espada delicada +7 atributos. Ataque +780, poder +260, ágil +260, físico +260. Atributo especial. Todas las cosas del mundo se convierten en cenizas. El ataque con espada tiene daño de fuego adicional, no se cumple la condición de evolución. Atributo especial. Senbonzakura Kageyoshi. Atributos especiales. Getsuga Tenso. Puede lanzar un ataque de energía roja en forma de arco. Energía. 1, 300. Con esta actualización, Roja sintió que su alma se volvía aún más poderosa, continuó su práctica para controlar la conexión entre el cuerpo y el alma. Capítulo 184. Inconscientemente los 3 meses de la misión habían terminado, a excepción del ataque de Kaido, no hubo nada más. Después de todo, a excepción de los 4 emperadores, nadie se atreverá a atacar este lugar, incluso si es alguien como Doflamingo, y si este último fuera puesto aquí, tampoco podría escapar. Por supuesto, la suerte de Luffy es una excepción. Han pasado 2 meses desde que Kaido atacó, es probable que no vuelva a atacar. Roja se levantó del hielo frío, el lugar en el que estaba sentado tenía un patrón similar a una red que se extendía en todas las direcciones. Esto no fue causado por el ataque de Roja, fue causado por su Aosoku. Su misión era proteger Impel Down durante 3 meses, y hoy esos 3 meses terminan. Roja se dio unas palmaditas en el cuerpo para tirar el hielo y luego salió del infierno helado. En el camino, algunos carceleros y guardias vieron salir a Roja y lo miraron con reverencia hasta que su espalda desapareció. Y aquellas bestias que lo vieron temblaron de miedo. Una vez hubo un guardia que provocó a Roja, el resultado fue que su cabeza se fue a su estómago, incluso alguien tan fuerte o incluso si puede revivir no se atreverá a ir y provocar a Roja. Roja regresó al buque de guerra y vio a sus hombres. Se enteró de que no había noticias de la sede. Aunque quisieran que continuara aquí por algún tiempo, no lo haría. Ya no tiene sentido quedarse aquí. Roja tomó su nave de guerra y abandonó Impel Down y regresó al cuartel general. Cuando llegó aquí por primera vez, muchos guardias tenían una actitud escéptica hacia Roja. Y ahora, entre ellos Domino, un grupo de carceleros y guardias lo miraban con admiración y asombro. Y, a una docena de kilómetros aproximadamente de la sede. Solo había mar abierto sin ninguna isla ni barcos, pero había un lugar completamente congelado y encima de él, 2 figuras estaban peleando. Eran Aokiji y Roja. Después de que Roja regresó a la sede, comió con Aokiji, después, Roja le propuso un combate de entrenamiento. Después de que Roja suprimiera el infierno eterno solo, Aokiji sintió curiosidad por su fuerza, por lo que aceptó directamente. En el combate, naturalmente, no había necesidad de encontrar una isla como Aokiji que puede congelar fácilmente un lugar en el mar para que sea su campo de batalla. ¡Qué risa! Las figuras de Aokiji y Roja chocaron, con un movimiento de su mano, de repente se formaron carámbanos de hielo y se movieron hacia Roja, 2 fueron rotos por la espada de Roja y el resto por la suya y Roja comenzó a congelarlo. Flujo de espadas, antorcha. Roja se quedó congelada por un momento, sosteniendo su Inu, una llama repentina estalló desde el hielo. El color de la llama era rojo dorado, su temperatura era muy alta, mucho más alta que las llamas ordinarias. ¡Qué pena! La tez de Aokiji cambió, se retiró para evitar las llamas y agitó su mano, numerosas lanzas de hielo se condensaron del aire y volaron hacia Roja. Roja sostuvo su espada con ambas manos y no retrocedió, usó su espada para golpear las lanzas de hielo con cortes entrecruzados y luego dejó caer suavemente su espada. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Chocar. Cientos de millones de pétalos se precipitaron hacia Aokiji, eran de color negro dando una atmósfera infernal. La tez de Aokiji cambió, desde su mano derecha, el hielo estalló, condensándose en un enorme pájaro que se estrelló contra los pétalos. Bloque de hielo. Pico de Faisan. Auge. Con cientos de millones de pétalos chocando con el pájaro de hielo, los pétalos del frente se congelaron, pero atravesaron el hielo y aplastaron al pájaro. La figura de Aokiji desapareció hace mucho tiempo. ¡Qué pena!
Inesperadamente, Aokiji era tan rápido como Shiryu, apareció detrás de Roja con un sable de hielo en su mano y atacó. Roja usando el Kenbunso Kwaki, pudo determinar el lugar de Aokiji, sostuvo su espada con sus dos manos y saludó. ¡Qué risa! Roja usó a Getsuga Tenso hasta el límite, aunque Aokiji usó su hielo para bloquear, Roja cortó el hielo. Aokiji una vez más retrocedió y una vez más congeló a Roja para evitar que continuara su ataque. Auge. Las llamas carmesí estallaron nuevamente, barriendo el hielo desde todas las direcciones. Detengámonos ahora. Al ver esto, Aokiji se detuvo y ya no atacó como le dijo a Roja. Roja asintió y los dos se detuvieron. Si continúan la pelea, Roja tendrá que usar la espada blanca emperador, sería un movimiento de vida o muerte y esto era solo un entrenamiento así que no había necesidad de ello. No tengo absolutamente ninguna manera de reprimirte, has mejorado mucho en comparación con hace 3 meses, este ritmo de mejora es realmente aterrador. Aokiji se acercó a Roja, no podía reprimir la emoción en su rostro, su mente vibraba sin parar. Hace 3 meses, la fuerza de Roja no era ni de lejos la que es ahora. Ahora bien, cuando se enfrentó a Roja, fue difícil contenerlo. Si Roja peleara con Jack ahora, lo mataría fácilmente. Incluso ahora no se atreve a decir que puede vencer a Roja al 100%. Roja devolvió la espada a la vaina y sonrió. No olvides que aplasté el infierno eterno, la batalla fue realmente feroz, si hubiera sido un poco más débil, podría haber caído allí. Su boca hablaba pero su corazón estaba juzgando el resultado de esta pelea. La pelea no duró mucho, solo fue mediodía, Roja no usó movimientos asesinos y Aokiji tampoco. Roja sintió que cuando no entraba en el estado Shinigami y usaba solo la espada emperadora blanca o el Bakuretsu Tenso, al final, podría tener un 40% de posibilidades de ganar contra Aokiji. Si entrara en el estado Shinigami, entonces las probabilidades aumentarían enormemente. Antes de ir a Impel Down, Roja solo tenía alrededor del 20% para ganar contra cualquiera de los 3 almirantes, pero ahora ha aumentado al 40%, lo que está cerca del 50%. Ahora se podría decir que Roja tiene la cualificación para ser almirante. Aokiji está muy sorprendido por esto, aunque desde hace tiempo se sabe que Roja seguramente alcanzará este nivel, no esperaba que fuera tan rápido, si hubiera un puesto vacante para un almirante, Roja sería el que se sentaría allí. Capítulo 185. De regreso al cuartel general, pasó un mes y Roja recibió una misión. La misión era transportar material científico al laboratorio de Vegapunk, quien se encontraba en su ciudad natal desde hacía algún tiempo. El buque de guerra inició su viaje. Roja se paró frente a la barandilla, nadie se atrevió a ir a molestarlo mientras miraba el mar, se sentía aburrido después de los 3 meses de meditaciones en el Impel Down. Era como si su mente estuviera en blanco sin pensar en nada. Este estado hizo que Roja sintiera la existencia de su alma, lo que le ayudó a romper las ataduras de su cuerpo. Cuando Roja despertó, sintió que casi había roto el 40% de los grilletes. En ese estado, intentó usar la máxima fuerza de su alma como si quisiera entrar en el estado de Shinigami. También en este mes, la energía de la espada del alma aumentó mucho. Sin duda, después de un largo periodo de práctica, es bueno relajarse y volverse perezoso. Roja se estiró mientras miraba el mar con una sonrisa, estaba listo para regresar a su cabina. Y justo en ese momento, un marine caminó hacia él. Reportando, recibimos una llamada de socorro de una isla cercana, ¿le gustaría cambiar el rumbo del buque de guerra y ayudarlos? La misión de escoltar material importante generalmente no implica responder a llamadas de socorro para garantizar su seguridad. Pero el buque de guerra en el que viajaba Roja es diferente. Para poner algo bajo el cuidado de Roja, al menos hay que tener la fuerza de un almirante o de 3 doflamingos como mínimo. Vamos hacia la señal de ayuda. Roja asintió claramente al marine. Y aquí hay una pequeña isla. Un barco pirata estaba atracado en la orilla. Había un pequeño pueblo en el centro y allí se produjo una masacre sangrienta. El líder de aquellos piratas tenía una feroz cicatriz en su rostro, estaba parado en la calle mientras daba órdenes a los piratas. Dejad con vida al que tiene buen físico y buena apariencia, matad al resto. Después de una serie de disparos se escucharon diversos gritos. Una muchacha guapa estaba siendo arrastrada por el cuello desde su casa hasta la calle llena de sangre. Maldita sea, bastardo. De una casa salió corriendo un hombre de mediana edad que llevaba un palo en la mano y golpeó con él a 2 piratas en la cabeza. Era el alcalde del pueblo. Oye. ¿Quieres una paliza?
El líder de esos piratas miró al hombre de mediana edad con una mueca de desprecio, dio un paso adelante y golpeó, el hombre de mediana edad voló hacia la pared. Auge. Un agujero apareció en la pared cuando el hombre de mediana edad escupió sangre de su boca y luego apretó los dientes. Los marines están aquí, todos serán arrestados. Jajajaja. El líder dio un paso adelante y puso su pierna sobre el pecho del alcalde, su rostro mostraba burla y desdén mientras decía: «El marino, ¿no viste nuestra bandera?». Mientras hablaba el líder señaló el barco, la bandera que colgaba tenía el símbolo de la familia Don Quijote. Los marines verán esa bandera y no interferirán en nuestro negocio, ya que lo hacemos de manera legal. ¿Entiendes? El líder tenía una mirada de arrogancia mientras se burlaba. Desde que Doflamingo se convirtió en un Shichibukai, ninguna de estas pequeñas fuerzas fue arrestada por sus acciones en nombre de la familia Don Quijote. Incluso si se encuentran con un marine, cuando éste mire su bandera simplemente se dará la vuelta y se marchará. Por lo tanto, la familia Don Quijote estaba expandiendo locamente su mercado, e incluso las cosas que sufrieron antes se solucionaron después de que él se convirtió en un Shichibukai, recuperaron la confianza de las fuerzas subterráneas. Vinieron aquí para ocupar esta isla y convertirla en una base para sus intercambios comerciales. Malditos bastardos. El alcalde rugió como loco, quiso forcejear pero el líder lo pateó. Justo cuando el líder pirata estaba a punto de matar al alcalde, un pirata repentinamente corrió en pánico. «Capitán. Un buque de guerra viene hacia aquí. No os preocupéis, verán la pancarta y se alejarán». El líder agitó la mano con indiferencia, pero sus subordinados dijeron algo nerviosos. «Pero, el buque de guerra está a punto de atracar». «¿Oh?». Los piratas tenían una expresión extraña en sus caras, en circunstancias normales, el marine se daría la vuelta después de verlos. El alcalde y algunas chicas que estaban retenidas por los piratas escucharon esto y no pudieron evitar tener un rastro de esperanza en sus ojos. El líder los miró a los ojos y no pudo evitar reír a carcajadas. «Bueno, en un momento estarás completamente desesperado». Recogió al alcalde y ordenó a sus subordinados que confiscaran todo y prepararan a las muchachas para ser llevadas al barco y caminar fuera del pueblo. Y fuera de la isla. ¿Cómo es que conocía a la familia Don Quijote? Roja estaba de pie en la cubierta del barco de guerra, miró el barco pirata con el estandarte de la familia Don Quijote y no pudo evitar sacudir la cabeza. La familia Don Quijote es una de las fuerzas de los Shichibukai, según las regulaciones no podemos arrestarlos. De pie junto a Roja, un marine abrió la boca y dijo, pero su tono era el de alguien que no estaba dispuesto a aceptar esto. Ahora que estaban cerca del pueblo, podían oír los gritos y adivinar la situación allí. Como miembros de la marina, no podían arrestar a alguien de los piratas bajo el mando de los Shichibukai, solo podían mirar. Roja no dijo nada, de repente saltó a la isla. Frente a Roja, un grupo de piratas arrastraba a unas chicas, al ver el uniforme de Roja se detuvieron un poco por un momento, pero continuaron ignorándolo mientras caminaban hacia su barco. Capítulo 186. Ver. Ni siquiera el buque de guerra nos atacará. El líder pirata miró el buque de guerra lejano, al principio estaba nervioso, pero al ver que solo Roja bajó del buque de guerra, se relajó. Llevaba en brazos al alcalde mientras una sonrisa cruel aparecía en su rostro. El alcalde miró el lejano buque de guerra que realmente no atacaba y que solo un marine descendió del buque de guerra, en sus ojos solo se podía sentir impotencia. ¿Qué le pasa a este mundo? Varias niñas fueron atadas y sintieron que su última esperanza estaba aplastada y sus corazones estaban a punto de colapsar. Justo en este momento. Roja, que todavía estaba lejos, desapareció y reapareció cerca de ellos. ¿Quién te permitió ser tan arrogante en mi presencia? Con esa voz fría, varios hombres que arrastraban a las chicas hacia el barco se desplomaron con sangre salpicando por todas partes. La conmoción era evidente en sus rostros, ya que no esperaban que Roja atacara. El líder pirata vio esto y se quedó atónito por un momento, luego el pánico cubrió su rostro y dijo, «Oye. Oye. Mi maestro es uno de los Shichibukai, Doflamingo, ustedes los marines no pueden atraparnos». «Doflamingo, ¿eh?». Los ojos de Roja estaban fríos y llenos de ridículo cuando dijo, «Mis ojos no son para mostrar, incluso si él estuviera aquí, lo habría matado sin piedad». «Qué pena». La luz de una espada brilló, el líder pirata que quería resistirse no pudo reaccionar cuando una línea clara apareció en su cuello. Se cubrió el cuello desesperadamente, pero la sangre seguía brotando. No tenía forma de taparlo, mientras miraba a los ojos de Roja cayó en un charco de su propia sangre mientras no podía creer lo que acababa de pasar.
¿Qué le pasa a este mundo? Roja permaneció allí en silencio, mirando al alcalde desde un costado, mientras este decía con calma. El mundo está enfermo. Luego de dejar tal frase la figura de Roja destelló y entró al pueblo, apenas unos segundos y todos los disparos y gritos llegaron a su fin. Roja salió del pueblo mientras guardaba su espada en la vaina. El alcalde miró fijamente la espalda de Roja y de repente tosió sangre, luego le dijo a Roja. ¿Acaso nos acaban de rescatar? Tienes. Roja no miró hacia atrás mientras la palabra justicia en su abrigo ondeaba suavemente con el viento. Y Roja regresó al buque de guerra y miró al mar después de ordenar zarpar. Un saqueo y una matanza legal, no ve ningún problema en ello, pero si lo ve, no acatará las reglas y hará su movimiento. Sin mencionar el barco de Doflamingo, incluso si él mismo estuviera aquí, lo mataría. Si quieres mantener el equilibrio del mundo, no necesariamente tienes que establecer el sistema de los Shichibukai. ¿De verdad creen que si algo le pasara a los marines, ellos vendrán? Los piratas son piratas. Roger fue quien abrió la era de los piratas, atrajo a un gran número de personas a buscar el sueño, pero algo no cambiará, la mayoría de los piratas son como el cáncer. Y, en cierta zona del mar, el barco de Don Quijote avanzaba lentamente. Doflamingo estaba elaborando su plan de futuro mientras se preparaba para apoderarse de un país, Dressrosa. El término apoderarse era un poco inapropiado, ya que originalmente pertenecía a la familia Don Quixote. Pero ahora la familia real ya no pertenece a la familia Don Quijote, si la quiere de vuelta necesita pensar en una manera. Dofi, hay información sobre Roja. Trébol se arrastró desde lejos y se acercó a Doflamingo. La familia Don Quijote tiene demasiadas transacciones y la mayoría de ellas son tratadas por sus seguidores, solo los asuntos importantes les serán informados. Roja, ¿ese tipo dejó Marineford? Doflamingo levantó la cabeza y miró a Trébol mostrando su sonrisa malvada y luego dijo. Finalmente, tenía miedo de que se quedara allí para siempre. Dale su paradero a esas personas. No esperaba que sobrevivieras a los ataques de Kaido, incluso mataste a Jack, espero que puedas sobrevivir ahora también. Doflamingo se puso de pie, su rostro mostraba una sonrisa. Su vergüenza fue que Roja lo derrotara, por supuesto, le es imposible olvidarlo, solo matándolo se le borraría el miedo. Así que siguió buscando oportunidades. En el momento de la batalla entre Kaido y Shanks, Roja abandonó el cuartel general, pero demasiadas unidades se fueron al mismo tiempo por lo que fue imposible para el espía de Doflamingo saber a dónde iría Roja. Y después de eso, se libró la guerra y esto no era algo que Doflamingo esperaba. Y, medio mes después, la nave de guerra de Roja llegó a su destino y transfirió el material hacia el laboratorio de Vegapunk. Vegapunk no salió solo. Después de la entrega, el buque de guerra se dirigía ahora hacia el cuartel general. Y justo cuando el buque de guerra pasaba por una zona determinada, una sombra apareció frente al buque de guerra. Era un barco enorme. El buque de guerra ahora tenía un marine que estaba en el lugar más alto del barco, sostenía su telescopio y miraba el barco. ¿Barco pirata? Al encontrarse con un barco pirata, la mayoría de los marines no entraron en pánico, después de todo Roja estaba allí. Pero al momento siguiente, la mayoría de sus frentes estaban llenas de sudor. A lo lejos, desde todas las direcciones, al cabo de un corto tiempo aparecieron decenas de barcos. ¿Qué demonios? ¿Es esta, una fuerza bajo el mando de uno de los Yonko? Los marines en el buque de guerra observaron los barcos piratas que los rodeaban, todos revelando rostros llenos de pánico. ¿Es esto una broma? Una fuerza de piratas Yonko puede enfrentarse a todas las fuerzas de la marina, no es un lugar al que pueda enfrentarse un solo buque de guerra. No, no son fuerzas bajo el mando de Yonko. Esta vez un marine dijo con sudor frío corriendo por su espalda. El barco a las 3 en punto en el este, si no me equivoco, debería ser la familia Qinghao, su recompensa es de 500 millones de bayas. Capítulo 187. A las 3 en punto del oeste, el barco pirata debería pertenecer a los piratas de la Espada Oscura, desaparecieron hace más de una década, el capitán tiene 550 millones en su cabeza. Nota. Este debería ser un tipo nuevo. Los marines iban identificando el barco, cada uno conocía a uno de ellos. La mayoría de los marines tenían la espalda cubierta de sudor frío. ¿Cómo pudo pasar esto? Muchos piratas que no aparecieron durante una década están aquí, ¿por qué se reunieron todos aquí? La identidad del último barco fue conocida por un contraalmirante, sus ojos estaban horrorizados ya que todos los piratas que aparecieron tenían 500 millones o más en sus cabezas.
Incluso si no fueran tan fuertes como Doflamingo y Jack, juntos podrían formar una fuerza aterradora. ¿Salieron unos payasos? Fue en ese momento que se escuchó la voz de Roja, fue a cubierta y miró a los piratas que rodeaban su barco, su tono era algo apagado. Casi imposible no adivinar la conexión entre ellos, todos tenían algún resentimiento hacia Garp. Rápidamente, los primeros en llegar fueron los piratas Chinhoa, un anciano calvo con Aosoku saliendo de su cuerpo y sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas. El diablillo, tú no pecaste, pero tendrás que pagar el precio por el que sí lo hizo. Después de eso, el capitán de la espada oscura llegó y dijo con un tono frío. Garp mató a mi hermano y hoy usaré tu sangre como venganza. Uno tras otro, los barcos no abrieron fuego mientras rodeaban al buque de guerra. En una situación como esta, no hacían falta cañones. Al verlos uno tras otro reunirse a su alrededor, los marines, incluida Roja, tenían miradas impotentes en sus rostros. Y en ese momento, otra figura apareció del cielo, su aparición se convirtió en la gota que colmó el vaso. Muchos marines se desesperaron. Nota. Creo que este es un modismo árabe, ni siquiera chino, pero no lo sé exactamente. Don Quijote Doflamingo. Pisando una línea invisible, Doflamingo permaneció de pie en lo alto del cielo mientras miraba a Roja desde arriba, expuso su sonrisa malvada. Fu, espada fantasma roja, ¿qué te parece este regalo que preparé? Los marines ahora estaban llenos de miedo al mirar a esos más de 500 millones de peces gordos y a Doflamingo. Así que todo esto es obra de Doflamingo, qué acción tan humilde. Este tipo de grupo probablemente podría atacar a un almirante. ¿Cómo podrían resistirse? Esto es simplemente desesperado. Nada mal. Roja miró los barcos piratas cercanos, miró a Doflamingo con arrogancia y dijo. ¿No puedes hacerlo tú mismo, así que fuiste y llamaste a esos peces gordos? Aunque realmente eres fuerte y no soy rival para ti, ¿quieres ver el sol de mañana ahora? Doflamingo se burló, su mano era como una garra mientras saludaba ferozmente hacia Roja. Calentamiento excesivo. Una gran cantidad de cuerdas formaron una gruesa cuerda que se dirigía hacia Roja, Doflamingo utilizó este truco para dividir toda la primera base en el oeste azul. Esa vez Roja no pudo tomarla fácilmente. En ese momento Doflamingo atacó a todos los peces gordos que iban detrás de él. Estallido. La cubierta del buque de guerra explotó, muchos marines que estaban en los alrededores volaron directamente y algunos marines parecían horrorizados ante esa vista. Vicealmirante Roja. Muchos marines habían seguido a Roja durante mucho tiempo. A sus ojos, Roja era la persona más admirable. ¿Cómo podían quedarse quietos? Alguien apretó el puño mientras mordía con fuerza los dientes mientras miraba a los piratas en todas direcciones, estaba listo para luchar desesperadamente contra esos piratas. Pero en ese momento la voz fuerte y orgullosa de Roja atravesó el polvo. ¿Esto es todo lo que tienes? ¡Oh, Dios! De repente el humo se dispersó y la figura de Roja apareció sin una mota de polvo sobre él. Esto es imposible. ¿Esos ataques sí fueron bloqueados? Doflamingo y los otros piratas revelaron su sorpresa. El impulso de Roja estalló de repente, todo el polvo se disipó, sus ojos miraron a la audiencia y su figura brilló, primero llegó encima de Don Chinhao. ¡Oh, Dios! Agitó su espada y una gran energía de espada salió disparada, Jetsuga tenso. El corazón de Chinhao se sorprendió, ya era demasiado tarde para evitarlo ahora así que endureció su corazón y usó su Busosoku en su cabeza y fue hacia el ataque. Pero cuando lo tocó, lo atravesó directamente y aterrizó directamente en la cubierta de su barco, todo el barco se partió en dos y debajo de él, apareció un enorme barranco en el mar. Tu grupo de perdedores no es diferente a esos perdedores del infierno eterno, ya he matado a cientos de ellos, ¿tú solo quieres matarme? Después del primer ataque que mató a Chinhao y destrozó su nave, se dirigió hacia el siguiente, su monstruoso impulso se extendió en todas direcciones. No es bueno. Mata a ese niño. El resto de los piratas vieron a Chinhao morir de esa manera y no pudieron evitar sentir miedo. Aunque Roja mató a Jack, no pensaron que sus ataques serían tan aterradores. En ese momento todos atacaron de nuevo. Una variedad de ataques atacaron nuevamente a Roja, pero Roja no se movió para evadirlos, usó su espada y los atacó. Tenso Bakuretsu. Auge. Se escuchó un rugido atronador y esos innumerables ataques que venían hacia él fueron derrotados así como así. Pero su ataque no disminuyó su velocidad después de derrotar a sus ataques mientras se dirigía hacia el poseedor de la recompensa de 550 millones, el capitán de la Dark Blade. Cuando aterrizó, todo se quemó hasta quedar en la nada.
Las llamas estallaron en el barco y todo quedó arrasado. Otro pirata ha muerto. Infierno. ¡Qué ataque más aterrador! Al ver que contra todos ellos juntos, Roja podía ganar como si nada, Doflamingo no pudo evitar revelar una pizca de miedo. Roja era muy fuerte pero no hasta este punto. ¿Qué carajo pasó? Capítulo 188. Llamas monstruosas se balanceaban sobre el mar, parecía como si todo el mar estuviera ardiendo. Todos estaban horrorizados. Ya que te atreves a venir, entonces no pienses en irte. Roja se paró en el cielo y dijo fríamente. De repente corrió hacia la siguiente nave, volteó la espada y la soltó. Senbon Sakura Kageyoshi. Bajo el control de Roja, el cielo se llenó de pétalos. Los piratas en este barco miraron los pétalos que caían del cielo, sostuvo dos palabras y agitó la espada y las flores volaron. De 6 a 7 flores destellaron y formaron una energía de espada floral, girando como loca mientras se precipitaba hacia los pétalos y pasaba junto a ellos y se dirigía hacia Roja. ¿Quieres usar mi movimiento en mi contra? La mano de Roja agarró el aire y de repente una ola de pétalos se reunió y formó una espada. Al mismo tiempo que los pétalos rodearon a ese espadachín desde todas las direcciones, Roja agitó su espada y la sangre apareció en el cuerpo del espadachín. Su cuerpo fue enviado de regreso, pero incluso después de que esos pétalos siguieron atacándolo, en un abrir y cerrar de ojos, los pétalos lo cubrieron por completo. Los pétalos se balancearon en el barco después de la masacre, luego volaron al siguiente barco como un general imparable. Los marines en el buque de guerra ahora parecían aburridos, esto fue extremadamente impactante para ellos. Inesperadamente, incluso bajo los ataques de tantos piratas, Roja los mató y no pudieron contraatacar en absoluto. Incluso si un almirante estuviera aquí, dudo que pudiera hacer lo mismo. Odioso, ¿qué tan fuerte te volviste? Doflamingo miró a Roja y no pudo revelar su vergüenza. De repente, cayó sobre el barco y agitó la mano. Despertar. Doflamingo pensó que esta vez solo miraría, pero resultó que si no se unía al ataque y usaba toda su fuerza, entonces probablemente no había esperanza de derrotar a Roja. El resto de los piratas estaban en shock y en ese momento nadie se atrevió a ocultar su fuerza, la fuerza de Roja estaba fuera de su imaginación, este tipo de fuerza estaba al nivel de un almirante. Auge. 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 Una variedad de ataques destellaron y se dirigieron hacia Roja. Todos inútiles. La voz de Roja sonaba orgullosa, se movía paso a paso y cortaba los ataques frente a él, sin importar el ataque lo cortaba. ¡Qué pena! De repente apareció una figura y la sangre se derramó en el cielo. Con su poder, Roja presionaba a todos, su espada destellaba de vez en cuando y ocasionalmente estallaban llamas, y solo se podía escuchar el grito de la gente. Auge. Alguien rugió y saltó alto al cielo para golpear a Roja, su puño tenía un poder aterrador como si fuera el puño de Sengoku. Sin embargo, Roja solo agitó su espada y cortó directamente el puño, luego destruyó a quien lo atacó, este último cayó al mar y solo Dios sabe si estaba vivo o muerto. El campo de batalla era un desastre. Una variedad de ataques continuaron de vez en cuando mientras Roja agitaba su espada en todas direcciones y unía su Aosoku al Busosoku y decapitaba a muchos. Después de unos momentos, solo quedaban 2/3 de los piratas, incluido Doflamingo. Demasiado rápido. Retirar. A estas alturas, la mayoría de la gente estaba aterrorizada y tenía miedo de atacar a Roja. Ordenaron a sus tropas retirarse. Después de algún tiempo, Roja terminó unos 7 u 8 barcos y solo quedaban unos pocos. Ya es demasiado tarde, demasiado tarde. El cuerpo de Roja no tenía ninguna mancha de sangre, pero mató sin piedad a quienes intentaron atacarlo y los persiguió. El barco tardaría mucho, por lo que utilizó Moonwalk directamente, se acercó al primer barco y agitó su espada. Las llamas se derramaron en el barco. Auge. Otro barco fue destruido por Roja, el capitán no era un usuario de fruta del diablo, por lo que simplemente saltó y trató de escapar. Pero aún así Roja no dejaba ir a nadie, un golpe de energía cayó del cielo y mató al que quería escapar. Después de unas cuantas respiraciones. En el mar se formaron enormes olas y apareció un abismo aterrador sobre el mar, ya que el agua ahora era de color rojo. Roja los mató a todos. En este punto, todos los piratas que querían vengarse de Garp están muertos. Doflamingo no pudo hacer nada incluso después de despertar su fruta del diablo, por lo que se retiró con decisión. En ese momento, su figura se convirtió en una pequeña mancha negra. Doflamingo, ¿y crees que puedes irte? Roja miró hacia la dirección en la que escapó Doflamingo, y después de decir eso fríamente lo persiguió.
A Roja no le importaban los antecedentes de Doflamingo. Un dragón celestial o un Shichibukai, a él no le importa, viene a atacarlo 2 veces para que Roja ignore las reglas. Auge. 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 Roja practicó Moonwalk a un nivel satisfactorio, ahora era más rápido que Doflamingo que tenía su fruta del diablo. Un momento después, Roja alcanzó a Doflamingo. Senbon Sakura Kageyoshi, Emperador Espada Blanca. Los ojos de Roja estaban fríos, mientras cientos de millones de pétalos se reunían como locos, la escena se sentía como si esa espada perforara el cielo. Maldición. Sintiendo la presencia detrás de él, Doflamingo no se atrevió a esperar mientras mordía los dientes y levantaba sus defensas. Kumo no Sugaki. Una telaraña apareció tras otra. Las continuas telarañas formaron una red casi impenetrable para bloquear el ataque de Roja y luego también agregó su Busosoku. Ante la defensa completa de Doflamingo, Roja no tuvo ninguna emoción, simplemente agitó su espada. ¡Oh, Dios! Una sierra con forma de gran espada de energía en forma de media luna arañó el vacío. ¡Bloquéalo! Doflamingo rugió. No creía que Roja fuera mucho más fuerte que en su primera pelea. ¡Oh, Dios! Ante el ataque de Roja, las telarañas fueron cortadas sin ninguna resistencia. Después de cortar la telaraña, el resto de ese ataque golpeó a Doflamingo en su horror, y la sangre salpicó como una flor. Después de que la sangre salpicó, Doflamingo fue arrojado al mar, con los ojos llenos de conmoción. Nunca pensó que su plan tendría este tipo de resultado. Doflamingo se estrelló en el mar y el agua se manchó con su sangre. El Shichibukai, Don Quixote Doflamingo ha muerto. En ese momento, todos los que llegaban aquí eran decapitados por Roja. Capítulo 189. Después de la masacre, el buque de guerra sufrió daños en todas partes. Afortunadamente, no llegó a un nivel en el que se hundiría. Algunos marines se apresuraron a repararlo. La mayoría de los marines todavía estaban en estado de shock por lo sucedido. Después de lo que hizo Roja, se les hundiría el corazón solo de recordarlo. Bajo la conspiración de Doflamingo, muchos piratas les tendieron una emboscada. Estaban simplemente desesperados, pero Roja los derrotó solo. Todos murieron, incluso Doflamingo no pudo escapar. Y, en la cabina más alta del buque de guerra, Roja estaba sentado tranquilamente con un Dendenmushi en su mano, estaba hablando con Sengoku. Sengoku no se imaginaba que Doflamingo haría algo tan peligroso. Emboscó a Roja con tantos piratas pero al final fue destruido. La noticia aún no había llegado a ninguna parte, porque si todos supieran que un Shichibukai acababa de morir, sería problemático. Sengoku aún no ha informado al gobierno mundial sobre lo que piensa acerca del sistema Shichibukai. Los Shichibukai eran solo escoria en su generación. No era que quisieran estabilizar el equilibrio del mar, esos tipos serían aniquilados uno por uno. Al escuchar a Roja, Sengoku tenía dolor de cabeza. Está bien, uno de los Shichibukai murió y necesitas encontrar otro. ¿Crees que es tan fácil, Roja? Y Sengoku estaba sentado en su oficina mientras se agarraba la frente y dijo. Pero lo hecho está, solo podemos encontrar un sucesor, ya que Doflamingo fue el que atacó a los marines, ese bastardo no es inocente. El hecho de que Roja fuera atacada hizo enojar realmente a Sengoku, en su opinión, la existencia de Roja es mucho más importante para los marines que Doflamingo. Tendré que explicarle esto al gobierno mundial y Sengoku respiró profundamente y tomó una decisión, sus ojos brillaron cuando dijo. Ahora que ya está hecho, la familia Don Quixote ya no es necesaria, ve y destrúyelos. Desde que Doflamingo está muerto, la familia Don Quixote es como un cáncer, ya no tiene necesidad de existir. Yo también lo creo. Roja respondió con ligereza y continuó. Envíame su ubicación. Bueno, dejaré que el departamento de inteligencia se encargue de eso directamente. Sengoku asintió y colgó el Dendenmushi, luego se levantó y dio algunas órdenes mientras se preparaba para ir personalmente a Marineford. Uno de los Shichibukai murió, por este tipo de cosas necesita ir en persona y explicar lo que pasó en detalle. Y, en la isla donde estaba la familia Don Quijote. En un palacio con jardines y piscinas, Diamante estaba sentado en un sofá mientras bebía vino. Doflamingo debería volver pronto. El Dendenmushi no logró pasar, no sé qué pasó pero no se puede relacionar con Duffy. Trébol resbaló y se deslizó como un moco. Pero Duffy debería volver en poco tiempo. No habrá ningún accidente. Otro alto funcionario dijo en tono muy alto que era Pika. Diamante dejó el vaso mientras abría las manos riendo.
¿Cómo puede pasar algo inesperado? Si bien no todas las personas con las que contactamos habían ido, al menos una docena lo hicieron, y para mayor seguridad, Duffy también fue con ellos. Todos esos piratas tienen 500 millones o más sobre sus cabezas, incluso si se encontraran con un almirante, no será fácil para él. Por otro lado, Trevor dijo. Nay, pero también seleccionamos especialmente el lugar del ataque, incluso si la base más cercana enviara su apoyo, tomaría algún tiempo cuando llegaran allí, el cuerpo de Roja ya se enfriaría. Escuchar a Diamante Pica también me relajó. Así es, con ese tipo de fuerza, incluso si Doflamingo no puede matar a Roja, no debería poder escapar, Roja ya debería estar muerta. Varios de ellos esperaban el regreso de Doflamingo. Sin embargo, después de mucho tiempo todavía no estaba aquí, ahora incluso esos chicos relajados se sentían sospechosos. Doffy ya debería haber llegado a la hora, ¿no? Cuando hicieron el plan, incluso pensaron en la posibilidad de que no pudieran matar a Roja en poco tiempo y llegara el apoyo de los marines. Aunque la probabilidad es baja, según el plan si eso ocurriera darían por terminada la operación. Y según la hora, Doflamingo ya debería estar aquí. Justo en ese momento, se escuchó una voz a sus espaldas. ¿Estás esperando que regrese Doflamingo? Sintieron sudor frío en sus espaldas. La figura de Roja apareció repentinamente de la nada, Hiro en su mano mientras caminaba en el aire, su tono tenía cierta indiferencia como si estuviera frente a un grupo de hormigas. Diamante estaba más familiarizado con la voz de Roja, cuando la escuchó se puso rígido, se giró con dificultad y miró la figura de Roja con ojos horrorizados. ¿Cómo puedes estar aquí? Roja, Roy. Diamante tenía miedo de quedarse sin sábanas y Trevor tenía la nariz mocosa, aunque no vio personalmente a Roja, pudo relacionar la información que escuchó con la figura de Roja. Imposible. ¿Tú, entonces Duffy? Pika miró a Roja con horror, una terrible idea apareció en su cabeza. Podría ser que Roja miró a los tres con indiferencia, de repente dijo con una leve sonrisa. Lo conocerán de inmediato. ¡Qué pena! Al momento siguiente, su figura brilló y su mano se agitó. Los tres cuadros superiores de la familia Don Quijote ya habían pensado en la peor idea. Ante el ataque de Roja no pudieron reaccionar a tiempo. Originalmente con su fuerza que era muy inferior a la de Roja debían anticipar sus ataques, habían perdido la oportunidad de esquivar, ahora solo podían intentar bloquear. Auge. Pero incluso con su fuerza combinada, no pudieron detener la espada de Roja. La capa de acero de diamante fue dividida directamente en dos, Pika hizo un enorme pilar con la tierra bajo sus pies, pero también fueron cortados directamente y Trevor arrojó un poco de moco que tuvo el mismo final. ¡Qué pena! La energía de la espada cortó a las tres personas cuando caían al suelo, sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación. Capítulo 190. La familia Don Quijote quedó completamente destruida en pocos días. A Roja le fue imposible olvidarse del espía que se implantó en el cuerpo de Marine. Tras descubrir su identidad, el último de la familia Don Quijote murió. Toda la familia Don Quijote fue exterminada, personas como Bebé, 5 se salvaron ya que ella no era malvada. Unos días después, el gobierno mundial difundió el mensaje de que Doflamingo y su familia estaban destruidos desde que atacó a los marines. Apenas medio mes después, la familia Don Quijote desapareció por completo del mar. Y, después de este accidente, Roja regresó al cuartel general, esta vez mató a muchos peces gordos y ganó muchos puntos, aunque Sengoku le dedujo la parte de Doflamingo ya que se suponía que era un aliado del marine, pero aún así ganó más de 300.000. Los puntos de Roja ya llegaron a más de 500.000, aunque quisiera cambiarlos por algo bueno no encontraría nada interesante. Esos puntos eran inútiles a los ojos de los almirantes y de los almirantes de la flota, y aunque Roja era solo un vicealmirante, ya era tan poderoso como un almirante. Mucha gente lo miraba de la misma manera que miraban a los almirantes, sentían que era solo un almirante en reserva. Después de la caída de la familia Don Quijote, el gobierno mundial celebró una reunión para decidir quién reemplazaría a Doflamingo. Roja lo dio por sentado y se dirigió directamente hacia Boa Hancock para poder participar en la reunión. Estoy ocupado en mi tiempo libre y también estoy ocupado con mi tiempo de trabajo. De pie en la cubierta del buque de guerra, Roja se dirigía al lirio del Amazonas. Estaba estupefacto, acababa de regresar al cuartel general, pero lo enviaron de nuevo. Pero como iba a encontrarse con Hancock, no se negó. Ahora Roja abrió alrededor del 45% de los grilletes de su cuerpo, ya se acerca al 50%. Si no lo logra, le será difícil entrar al estado Shinigami como desea.
Una vez que alcance el 50%, entonces tendrá un cambio cualitativo, el poder del alma dominará y Roja jadeará por los poderes de Shinigami. Me estoy acercando cada vez más a las cimas de este mundo. Roja hizo un puño con su mano y una leve sonrisa apareció en su rostro, surgió una atmósfera extraña, era como si pudiera agarrar el mundo en su palma. Unos días después, el buque de guerra llegó a la zona del mar junto al lirio del Amazonas. Roja dejó que el buque de guerra se detuviera allí, dio instrucciones a algunos reyes del mar para que custodiaran el buque de guerra mientras él iba solo. En el palacio, Doflamingo, uno de los Shichibukai fue destruido. Las dos hermanas de Hancock miraron las noticias en los periódicos conmocionadas. El lirio del Amazonas estaba ubicado en el cinturón tranquilo, el pájaro de las noticias rara vez viene aquí y su comunicación con el mundo exterior es realmente pobre, por lo que acaban de recibir la noticia de la destrucción de Doflamingo. Ambas mujeres estaban nerviosas. Hancock pensó que simplemente convertirse en un Shichibukai sería suficiente para proteger a este país. Ya no habría más crisis. No había pasado tanto tiempo desde que se estableció el sistema y ya había muerto uno. Incluso la propia Hancock se sorprendió pero aún así no dijo nada. El sistema Shichibukai es simplemente una relación mutuamente beneficiosa entre nosotros y el gobierno mundial. Si alguien pierde su valor, se desharán de él. Nianba siempre aparecía de algún lugar sin saber cómo mientras caminaba paso a paso con su serpiente y decía solemnemente. Una familia tan grande como los Don Quijote fue destruida en tan poco tiempo, es realmente asombroso. Y lo más importante y mira atentamente el periódico. Nianba respiró profundamente y con ojos asustados dijo. Se dice que Doflamingo violó las reglas y por eso fue removido de su puesto y luego fue derrotado por Roja. Pero según cierta información que recibí, esta orden claramente debería revertirse. Justo cuando Nianba estaba diciendo su punto de vista, una voz flotó en el cielo. Buena suposición, el orden realmente está invertido, el tipo Doflamingo fue asesinado por mí antes de que lo removerán de su puesto. Roja entró por fuera y nadie se atrevió a moverse para detenerlo. Casi todos tenían sudor frío en la frente. Roja simplemente entró como si fuera su casa y cogió una manzana de la mesa y la mordió. ¿Viniste? ¿Qué pasa? Hancock arqueó las cejas. Estaba a punto de reprenderlo como siempre, pero su tono era ligeramente más bajo, no tan feroz como antes. Nada. ¿No puede venir aquí sin ningún motivo? Roja comió algunas manzanas y luego sonrió directamente hacia Hancock. Debido a la eliminación de Doflamingo, el gobierno mundial celebró una reunión para decidir quién se uniría al nuevo Shichibukai. No me interesa. Entonces no hay problema, bien. Roja se encogió de hombros con indiferencia. Este tipo de cosas no importan, ¿no? Cuando Crocodile fue destituido, ella tampoco fue a la reunión. Este tipo y Hancock no esperaba que Roja dijera algo así, pensó que la obligaría como la última vez, sus ojos brillaron de forma extraña. Por supuesto. Por otro lado, Nianba escuchó a Roja confirmar su suposición sobre que él había matado a Doflamingo antes de su eliminación, no pudo evitar reflexionar. Ella hizo un gesto con la mano para que la camarera se fuera antes de decir. Roja, Doflamingo aunque ya no está, es un miembro de la familia Don Quixote que era uno de los dragones celestiales y cuando se trata de dragones celestiales, la atmósfera se volvió deprimente e incluso la expresión de Hancock se hundió. Si estás hablando de él, ya no es uno, dijo Roja. ¿Qué quieres decir sobre ellos? No los menciono, aunque el consejo haya dicho algo sobre la muerte de Doflamingo, ¿y qué? Roja dijo algunas palabras pero el contenido fue extremadamente dominante. En menos de medio mes podría comprender los poderes de Shinigami, y una vez que lo domine, no tendría miedo en este mundo. Sin mencionar el gobierno mundial que debería hacer, incluso si quisieran tratar con él, ¿qué podrían hacer? Los Shichibukai pueden cambiar, y el gobierno mundial también. Roja no lo dijo con sus palabras, pero esas insinuaciones causaron más impacto. El silencio llenó de repente el lugar. Capítulo 191. En Mariejois se celebró la reunión del próximo Shichibukai. Había muchos funcionarios sentados, pero en los asientos del Shichibukai había 5 asientos vacíos de 6. ¿De 6, solo vino uno? Sengoku entró en la habitación, miró a las personas presentes y sacudió la cabeza y dijo. Si nadie quiere esperar más, comencemos. Mientras hablaba, Sengoku se dirigió a su propio asiento. Pero en ese momento se escuchó un sonido de pasos que venía del exterior, entonces un hombre con un sombrero y una larga espada negra entró en la habitación. El espadachín más fuerte del mundo, Miauk.
Bueno, no esperaba que vinieras, esto es un poco inesperado. Sengoku se giró levemente y miró, de los 6 en el Shichibukai, el que tenía menos posibilidades de venir era Miauk, pues no quería ni siquiera hablar a través de una videollamada. Nadie podía esperar que él llegara tan lejos como para venir aquí personalmente. Estoy un poco interesado en alguien. Miau dijo con calma y fue a su asiento, puso la espada a su lado y se sentó. Roja derrotó a Doflamingo y recibió el título de espada fantasma, esto hizo que Miauk se interesara ligeramente en Roja, luego este último mató a Jack y mató al otro que lo emboscó y destruyó a la familia Don Quixote, el título de espada fantasma ya se estaba volviendo cada vez más famoso. Muchas personas incluso están adivinando que Roja podría superar a Miauk y convertirse en el espadachín más fuerte. Así que Miauk no era alguien que se quedaría sentado después de escuchar esto. Sengoku lo miró y no dijo nada, luego se giró hacia él y dijo. Entonces la reunión para decidir el próximo Shichibukai comenzará, con las palabras de Sengoku comenzó la conferencia. En el piso más alto del mismo edificio, estaban sentados los 5 ancianos. Moria no vino, Crocodile no vino, Jinbei no vino y Hancock tampoco vino, estos bastardos realmente han ignorado las reglas establecidas por el gobierno mundial. Uno de ellos estaba bebiendo su té con expresión indiferente, pues esperaba esto hacía mucho tiempo. Otro dijo. Mientras puedan mantener el equilibrio. Miau vino, esto fue realmente inesperado, aparentemente vino por Roja. ¿Es porque su posición como el espadachín más fuerte está amenazada? Esos 5 comenzaron a hablar, estaban tranquilos y sin mostrar ninguna emoción, como se esperaba del poder supremo del mundo. Doflamingo desafió las reglas y tendió una emboscada a un marine, aunque merecía ser eliminado y asesinado, Sengoku comenzó esta operación sin recibir mis instrucciones lo cual ignora las reglas. El hombre con la espada habló con frialdad. De hecho, todos sabían que era casi imposible eliminar a Doflamingo de los Shichibukai, debido a su identidad y la información que conocía sobre el gobierno mundial. Era difícil lidiar con él a menos que sucediera algo como que Roja lo matara. Aunque Roja ignoró las reglas, sería de gran ayuda quitarse ese problema de encima. Pero la identidad de Roja y aunque todavía no se ha revelado nada, se desconoce si se convertirá en una figura como dragón o no. Según el período de observación, es poco probable. Roja se parece más a Gap. El único problema es que es un alborotador. Y su fuerza ahora es de gran ayuda para los marines. Los ancianos altos y delgados se levantaron y comenzaron a caminar hacia la habitación y la habitación quedó en silencio por un momento. Después de un rato, uno de los 5 dijo. La fuerza de Roja ya puede considerarse tan fuerte como la de un almirante, por lo que permanecer como vicealmirante es un poco inapropiado. Hay 3 almirantes, pero podríamos hacer una pequeña retirada. Garp rechazó el ascenso, por lo que los 5 estaban indefensos y ahora querían convertir a Roja en almirante, pero no había lugar. Este asunto lo tendrá que resolver Sengoku. Es cierto que a Roja se le puede volver a observar. Alguien dijo esto y todos asintieron, este tema se detendrá aquí temporalmente. Y, después de unos días en el lirio del Amazonas, Roja se fue. Esta vez cuando se fue, la actitud de Hancock hacia él cambió mucho, no fue tan fuerte como la enfermedad en la historia original pero su tono se volvió moderado. Aún le quedaba un largo camino por recorrer para conseguirla. A Roja realmente le gustaba el temperamento de Hancock y, a diferencia de Luffy, decidió asumir la responsabilidad del accidente del baño. Hancock solía ser esclavo de un dragón celestial. Esta identidad era peligrosa. Si quería protegerla, debía tener una fuerza superior a la de todos los demás. Este es el objetivo de Roja desde el principio. De regreso al cuartel general de la Marina, Roja comenzó a practicar. Medio mes después, Roja rompió los grilletes de la carne y alcanzó más del 50%, dominó con éxito sus poderes de Shinigami y estaba listo para entrar en ese estado cuando quisiera. Roja en ese estado estará con la ropa del conocido Shinigami, su apariencia se asemeja ligeramente a la de Byakuya, el capitán de la sexta división. En este modo, su consumo de poder espiritual aumentará y, a cambio, sus habilidades se volverán cada vez más fuertes. En este estado, el poder de Roja está incluso por encima de los almirantes. Es casi tan fuerte como uno de los Yonko. Después de dominarlo, Roja no detuvo su práctica, quería romper los grilletes por completo para liberar su alma y liberar por completo su habilidad, por lo que continuó practicando y mejorando su espada del alma. Capítulo 192. Medio año después. En cierto lugar de Grand Line, había algunas nubes blancas en el cielo y el mar estaba en paz sin olas. Sobre el mar había un buque de guerra.
En la cubierta del buque de guerra se habían reunido muchos marines que miraban el mar que tenían debajo con sorpresa. ¿Qué pasó? Una figura salió de la cabina y bostezó levemente, luego les preguntó cuando los vio reunidos. Esta figura era de Roja. Después de medio año, Roja rompió por completo los grilletes de su carne, ahora puede usar el poder de su alma al máximo y entrar en el modo Shinigami cuando quiera. Ahora la espada del alma de Roja ha alcanzado la cuarta etapa más 10, por lo que solo falta este poquito para abrir el Shikai de Yamamoto. Hoy el estado que se mostraba en la barra de propiedades era completamente diferente al de antes. La cuarta etapa. El alma de la espada delicada más 10 atributos. Ataque más 960, poder más 320, agilidad más 320, físico más 320. Atributo especial. Todas las cosas en el mundo se convierten en cenizas. El ataque con espada tiene daño de fuego adicional, la condición de evolución no se cumple. Atributo especial. Senbon Sakura Kageyoshi. Atributos especiales. Jetsuga Tenso. Puede lanzar un ataque de energía plateada y blanca en forma de arco. Energía. 281, 330. En los últimos 6 meses, esta es la segunda vez que Roja fue enviado a una misión. La primera vez fue para escoltar a unos piratas con cientos de millones de recompensas a las bases en la primera mitad de Grand Line. Para la Roja de hoy, la recompensa de los piratas ya no importa. Nota. Creo que quiere decir que solo los Yonko son sus rivales. Probablemente y reportando. Justo ahora cayeron pedazos de escombros del cielo, ya enviamos a alguien para recuperarlos. Un marine informó a Roja de lo sucedido con una mirada sospechosa en su rostro. El cielo estaba despejado, solo había unas pocas nubes blancas, este montón de escombros cayó repentinamente del cielo, lo que dejó a los marines en el barco en shock y pensaron por un segundo que estaban bajo ataque. ¿Trozos de escombros vienen del cielo? Cuando Roja escuchó el informe, reveló una cara extraña, luego miró al cielo y no pudo ver nada ni siquiera con su vista. ¿Podría caerse de una isla en el cielo? Las islas del cielo están a unos 10.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que es simplemente imposible verlas desde allí abajo. Nota. Bueno, Kaido vio el Impel Down desde allí y saltó directamente hacia él. En ese momento, los marines finalmente rescataron el montón de escombros. Al principio, a Roja no le importó demasiado, aunque estaba un poco interesado en la isla del cielo. Pero cuando miró la pila de escombros, vio pequeñas señales. Después de verla, los ojos de Roja brillaron. Roja caminó hacia el montón de escombros y recogió el pequeño letrero que tenía un patrón extraño. Roja lo tocó y quedó vagamente impresionada. ¿Este es el emblema del pirata volador? Cuando se trata de los piratas voladores, muchas personas se han olvidado de ellos, incluso si elimina esto, la mayoría de los marines en el buque de guerra no podrán realmente reconocerlo. Sin embargo, si se trata del capitán de los piratas voladores, nadie se equivocaría sobre quién es. Kinji no Shiki, Shiki el león dorado. En ese año se hicieron famosos Barba Blanca y Roger, el legendario pirata que fue el primero en la historia de Impel Down en salir y escapar. Ahora en este mundo, solo Shiki y Shirohige, Barba Blanca, y siguen vivos de la era anterior y solo esas personas pueden ser llamadas leyendas. Para Shiki, fue derrotado por Luffy antes incluso de aprender Haki, lo que dejó a Roja extremadamente desconcertado. Solo podía atribuirlo al daño cerebral de Shiki. Para un personaje así, incluso si perdió ambos pies mientras escapaba, su fuerza no debería disminuir tanto. La razón por la que lo atraparon fue porque se enteró de que Roger había sido capturado y se puso furioso. Después de perder el control, atacó el cuartel general y luchó con Garp y Sengoku durante 3 días y 3 noches. Bajo la supresión de esos dos, finalmente fue derrotado, pero aún así destruyó la mitad del cuartel general antes de ser enviado a Impel Down. Después de escapar de Impel Down, el gobierno mundial intentó arrestarlo nuevamente ya que esto les hizo perder demasiada cara, pero Shiki tenía la habilidad de la fruta flotante, podía hacer que él mismo y otros objetos volaran, incluso podía hacer volar una isla. En tierra, sería realmente difícil encontrar algo flotando en el cielo o escondido en las nubes, por lo que durante aproximadamente una década, no hubo ningún enfrentamiento entre el marine y Shiki. Roja miró al cielo, todavía no podía ver nada más que esas nubes colgando en el cielo. Shiki el león dorado. Todavía no podía quedarse tranquilo sabiendo que una isla podría caer sobre su cabeza en cualquier momento. Después de mirar al cielo, Roja pellizcó el pequeño emblema en su mano y se volvió hacia el ayudante y dijo: «Me dirijo al cielo, continúa tu camino y escolta a esos prisioneros».
Después, no esperó a que respondiera y empujó suavemente su pierna y se escucharon explosiones sónicas mientras se convertía en un pequeño punto negro antes de desaparecer. El ayudante de Roja y un grupo de marines escucharon la palabra de Roja y luego lo vieron desaparecer, no pudieron evitar mirarse unos a otros. ¿Subiendo al cielo y para qué? Sin embargo, este montón de escombros cayó del cielo y casi golpeó el buque de guerra. Roja fue al cielo para echar un vistazo, era normal, pero el asunto del cielo era un poco extraño en sí mismo. ¡Guau! ¡Guau! Roja siguió subiendo por los aires, en esos 6 meses su fuerza física aumentó mucho por lo que mantener ese ritmo no le resulta difícil. Nota. Creo que podría llegar a la isla del cielo así. Cuanto más se levantaba más viento soplaba, pero la figura de Roja seguía en línea recta. Durante este medio año, además de su práctica, Roja solo escoltó prisioneros y no tuvo oportunidad de luchar contra piratas. Además, la invasión de Dressrosa no ocurrió. No sé hasta qué punto sería mi fuerza cuando entrara en el estado de Shinigami. Shiki, Barba Blanca, gente tan famosa como Roger serían una buena prueba de mi fuerza. Roja siguió subiendo, después de un rato, apareció una sombra, luego una segunda, una tercera, finalmente quedó atónito ante lo que estaba viendo. Innumerables islas estaban suspendidas sobre ellas y parecían pequeños mundos. Capítulo 193. Numerosas islas de diferentes tamaños estaban dispuestas en el cielo. Después de algunos destellos, Roja se movió hacia una de las islas y cuando vio lo que había dentro usando Aki, sacudió la cabeza y luego se movió a la siguiente. Después de pasar algunas islas, Roja llegó a la más grande en el centro y finalmente se detuvo y caminó lentamente hacia ella. Había un enorme palacio en el centro de la isla. Numerosos piratas custodiaban el exterior y reinaba un ambiente solemne, como si en el interior se estuviera celebrando una reunión. Sin embargo, la mayoría de los piratas afuera estaban bostezando, nadie había venido aquí antes. Pero cuando uno de ellos bostezó de repente sus ojos vieron una figura caminando a lo lejos y de inmediato se despertó. Al ver la figura que se acercaba a ellos y cómo vestía, se sorprendió y no pudo evitar frotarse los ojos. No solo él, otros guardias también revelaron la misma cara de sorpresa. ¿Estoy soñando? ¿Ese tipo, es un marine? ¿Cómo pudo un marine venir aquí? Todos los guardias estaban asombrados, todos miraban la figura con sorpresa. Desde el momento en que Shiki los llevó a la isla flotante, no vieron a los marines durante años. Incluso al ver a Roja vistiendo el uniforme de los marines, su primera reacción fue comprobar si estaban soñando. ¿Solo vino un chico? Oye, mata a ese tipo. Eran los chicos que protegían el palacio de Shiki. Además de estar sorprendidos, se enojaron cuando cada uno de ellos agarró su arma. Paso a paso Roja parecía lento pero en realidad era extremadamente rápido y llegó frente a ellos en un instante. Este debería ser el lugar donde está Shiki, pero no sé si está aquí o no. Roja miró indiferentemente el palacio como si no viera a esos piratas que ya lo habían rodeado. Con un pensamiento, una enorme presión cayó sobre ellos desde todas las direcciones. Y, mientras tanto, dentro del palacio, el salón estaba solemne, un hombre con un volante pegado a su cabeza estaba sentado en la parte superior con un cuenco de vino en la mano. Este era Shiki. Debajo de Shiki, se habían reunido bastantes piratas. En unos años se realizará la investigación y el mundo conocerá el horror de los verdaderos piratas. El tono de Shiki era alegre, sonrió lo que hizo sonreír a todos los piratas, luego dejó el cuenco de vino. Por esto, Kanpai. Kanpai. La multitud de piratas que estaba abajo tenía sonrisas ásperas. Pero justo cuando se llevaban el vaso a la boca dispuestos a beber, se oyó un rugido procedente del exterior. Auge. La tierra entera parecía temblar, el vino se derramó en sus manos pero nadie se preocupó por el vino. Se levantaron directamente y Shiki gritó. ¿Qué pasó? ¿Es esto una tormenta? Shiki tenía mucho miedo de las tormentas, ya que podía hacer que las cosas flotaran, pero no podía hacer nada si la tormenta las movía. Después de su grito, nadie respondió. Su gente parecía sospechosa ya que no había ningún cambio en el tiempo y el cielo estaba despejado. Y en el siguiente momento. Auge. La entrada principal del salón estalló de repente, el sol se reflejó en el suelo, era tan cegador que no pudieron evitar cerrar los ojos. Una sombra caminó por el salón principal después de romper la puerta. Al ver la figura, la mayoría de ellos no podían creer lo que estaban viendo, a pesar de que estaban soñando. ¿No es este un marine? ¿Cómo puede un marine estar aquí?
Kinji no Shiki, después de escapar de Impel Down, te escondiste aquí en un lugar tan alto que los marines no pudieron encontrarte durante más de una década. Un escenario como este nunca se había producido en los últimos años. Marina y al observar a Roja y a su espalda, todo se desmoronaba, la expresión de Shiki de repente se volvió sombría y sus ojos estaban llenos de intención asesina. Bastardo, ¿te atreves a decirme eso a la cara? ¿Qué? ¿Estás aquí para atraparme? Puedes decirlo. Roja permaneció allí sosteniendo a Iru en su mano. Los piratas que observaban esta escena no pudieron evitar mirarse el uno al otro. En ese momento, vieron que el marine había llegado solo y quería atrapar al legendario pirata, Kinji no Shiki, solo. Su jefe luchó contra Garp y Sengoku durante 3 días y 3 noches juntos y destruyó la mitad de la sede. Vieron que Roja era solo un vicealmirante. Para Shiki, incluso si hubiera un almirante aquí, no podría hacer nada, y mucho menos un vicealmirante. Alguien como tú se atreve a ser tan arrogante aquí, incluso si tu almirante estuviera aquí, no se atrevería a hablar así. El rostro de Shiki estaba lleno de intenciones asesinas, saltó después de perder sus 2 piernas mientras escapaba de Impel Down, ahora tenía 2 espadas en su lugar. Después de saltar, movió sus espadas y atacó. ¡Oh Dios! 2 grandes ataques de energía formaron una cruz y se dirigieron hacia Roja. Todo lo que encontró a su paso se derrumbó. Al ver esto, los piratas mostraron su asombro, algunos entraron en pánico y obviamente no querían involucrarse, por lo que se retiraron. Retiro. Ese marine ha enfadado al jefe. Capítulo 194. Cuartel General de la Marina. En la oficina de Sengoku, Kizaru estaba a un lado y Sengoku se agarraba la cabeza debido a un dolor de cabeza. Hay rastros de Silver Riley en el Shabondi Shogun, quedándose en ese lugar, ¿qué quiere hacer al final? Silver Riley, este es un personaje legendario. Si quieres atraparlo, debemos hacer todos los preparativos. Kizaru dijo en su tono habitual. Silver Riley era el vicecapitán de Roger. Si los marines hubieran podido ponerle las manos encima, entonces la tripulación anterior de Roger no se habría quedado de brazos cruzados. Incluso Shanks era uno de ellos. En otras palabras, una vez capturado Silver Riley, el marine tendrá que enfrentarse a una fuerza equivalente a 2 Yonko. Maldita sea. Sengoku parecía tener dolor de cabeza, sacudió la cabeza y exclamó. Entendido, Barba Blanca, y también Shiki, esas llamadas leyendas son realmente difíciles de tratar. Kizaru escuchó a Sengoku, cuando este último mencionó a Shiki, no pudo evitar decir pensativamente. Shiki no apareció durante más de una década, un tipo tan aterrador no morirá en un rincón del mundo. Aunque no apareció durante mucho tiempo, no es un don nadie. Dado que eligió escapar de la prisión, debe tener un plan. Sengoku conoce muy bien la fuerza de Shiki, estaba en la cima como Barba Blanca, y su fruta flotante es realmente molesta. Si quiere escapar, nadie puede detenerlo. Incluso si hay rastros de Shiki, es extremadamente difícil atraparlo, incluso si perdió sus 2 pies, con su fruta no afectará demasiado su fuerza. Al pensar en esto, Sengoku no pudo evitar suspirar. Actualmente, están los Yonko, Silver Riley que aparecieron en Shabondi Shogun, Shiki y otros. No sabía cuándo el mar se calmaría realmente. Islas flotando en el cielo, el centro de la isla más grande, la mitad del palacio estaba destruido y una atmósfera terrible se podía sentir en el aire. Auge. De repente, 2 energías de espada que formaban una cruz cortaron todo en su dirección. Numerosos piratas se apartaron desesperadamente del camino. Ese marine bloqueó directamente el ataque de Shiki-sama. No esperaba que fuera tan fuerte pero, provocó completamente a Shiki-sama. Los piratas miraban las ruinas con asombro. Este era el legendario Shiki. No vieron a Shiki pelear durante muchos años, solo con este ataque, sus recuerdos se refrescaron. Este es el Shiki que luchó contra Roger y Barba Blanca. En ese momento, Shiki estaba volando, mirando a Roja quien fácilmente bloqueó su ataque. ¿Lo bloqueaste? Tienes un poco de fuerza, pero esto no es suficiente para estar orgulloso de ti mismo. Déjame ayudarte a morir. En el momento en que la voz cayó, Shiki levantó sus piernas una tras otra y lanzó más de 10 ataques de energía de espada dorada. Shishi. Senjitani. Un truco muy bonito, ¿esto es todo lo que tienes? Roja estaba de pie entre las ruinas, se burló y de repente agitó su espada, una brillante energía de espada blanca salió disparada hacia los 10 o más que estaban frente a él. Tenso Getsuga. Los 2 ataques chocaron en el aire y las 10 o más energías de espada fueron cortadas consecutivamente.
El ataque de Roja continuó hacia Shiki, lo que consternó a mucha gente. Maldición. Shiki ni siquiera pensó que Roja pudiera cortar sus ataques, no pensó que pudiera ser tan poderoso. Su pupila se encogió y finalmente, ya no miró hacia abajo a Roja. Su rostro se puso serio cuando de repente pateó su pierna. Auge. Una energía de espada igualmente enorme voló hacia Getsuga Tenso y chocó con él. Getsuga Tenso se disipó, pero el ataque de Shiki aún se movió hacia Roja. Timbre. El ataque de Roja fue derrotado, pero él no reveló ninguna sorpresa, sino que un toque de emoción apareció en sus ojos. Por supuesto, un gran maestro de la espada. Solo este ataque le dio una sensación completamente diferente, esa sensación extraña e impredecible, incluso Shiryu no la tenía. Como pirata legendario, superado solo por Barba Blanca, ¿cómo no podría ser fuerte? Miauk fue reconocido como el gran maestro de la espada más fuerte, pero eso no significaba que no hubiera otros espadachines fuertes. Esta es la primera vez que Roja lucha contra un gran maestro de la espada, a pesar de que Shiryu estaba a solo medio paso de ese reino y aún no había entrado en él. En sus ojos, solo existía esta palabra. Lucha. 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 No importaba cuán fuerte quisiera pelear. De nuevo. Roja sostuvo su espada y gritó en voz baja, de repente una feroz energía de espada se disparó hacia el cielo. Hoy, Roja podría comprimir el aire hasta 14 veces, si se esfuerza al máximo y usa Getsuga Tenso, se puede comparar con los ataques de un gran maestro de la espada, la brecha no es tan grande. Sin mencionar que Shiki perdió 2 pies y los reemplazó con sus espadas, tal vez este todavía sea un gran maestro de la espada, pero la intensidad no era la que solía ser. Roja utilizó su Getsuga Tenso al máximo de su capacidad y cuando lo lanzó parecía que partiría el cielo. Este tipo y Shiki inicialmente miró a Roja con algo de desdén, pero esa mirada ya se había desvanecido cuando lo vio como un verdadero oponente. Levantó sus pies y luego los bajó. Roja y Shiki, una persona atacó desde abajo y la otra desde arriba, los dos ataques chocaron en el cielo. Si el gran maestro de la espada tiene un reino superior, entonces el Getsuga Tenso de Roja aumentaría la fuerza hacia el borde a ese reino. Este poder puede incluso sacudir a un gran maestro. ¡Oh, Dios! En ese momento, como si miles de luces se reunieran, el mundo se eclipsó. Como si el cielo se partiera en dos y el suelo se cortara, la colisión produjo un poder que sacudió la tierra. Auge. El ataque colisionó en el centro del palacio, se creó una enorme ola y las nubes se desgarraron. Detrás de Roja, apareció una grieta lateral y Shiki fue arrastrado por la fuerza y volcado hacia atrás. Estos dos ataques tenían la misma cantidad de poder. Capítulo 195. Después de estabilizarse, Shiki sintió que sus piernas estaban entumecidas, su rostro reveló su sorpresa. No sintió el poder del golpe de espada, pero Roja podía usar la fuerza bruta para generar este tipo de fuerza. Este tipo de ataque, incluso cuando estaba en su apogeo, usando sus manos para manejar las espadas, sería realmente difícil de reprimir. Del otro lado, Roja miró en diagonal hacia su espalda, había un corte en su capa. ¿Este es el poder de un gran maestro? Incluso bloquear el frente no es suficiente, todavía hay tal poder de penetración. Roja recuerda la pelea de Rayleigh y Kizaru. Aunque no vio a Rayleigh, está seguro de que era un gran maestro de la espada o algo más. Un gran maestro de la espada. También es uno de los pocos en este mundo. Después de algunos golpes contra Shiki, el suelo quedó lleno de grietas debido a la colisión. Todos los piratas, incluidos los que seguían a Shiki, quedaron atónitos. El ataque de Shiki-sama fue bloqueado nuevamente. ¿Quién es ese marine exactamente? ¿Cómo puede ser tan poderoso? Innumerables piratas miraron al cielo horrorizados. Pensaron que Shiki podría matar fácilmente a Roja, pero ahora Shiki usó todo su poder pero aún así no obtuvo ninguna ventaja. Ahora que lo pienso, ese tipo parece ser la espada fantasma roja. Fue en ese momento que alguien reconoció a Roja, y aunque estaban en el cielo, de vez en cuando recibían noticias de lo que ocurría abajo. Muchos de ellos han oído este nombre antes. Espada fantasma roja. Este nombre hace 6 meses resonó en todo el mar, aunque estuvieran en el cielo y recibieran la noticia de vez en cuando, el impacto de Roja quedó en la mente de muchos. Matar a Jack la Sequía, matar a Doflamingo, y también a muchos piratas poderosos de la generación anterior y el título de espada fantasma se construyó a base de innumerables asesinatos y resonó en todo el mar. Shiki en el cielo escuchó las voces de abajo y su mirada hacia Roja cambió a una mueca de desprecio. Jajaja, eras el sobrino de ese bastardo de Garp, en un abrir y cerrar de ojos, te hiciste un nombre y viniste a mí. Garp era conocido como el héroe de la marina.
En el mar, numerosos piratas fueron derrotados con su puño de amor. Por otro lado, la captura de Roger fue considerada como mérito de Garp. Y esa fue la causa de su ejecución. Precisamente por eso atacó Marineford solo y luchó contra Garp y Sengoku durante 3 días y 3 noches. Parece que Garp te dejó mucho trauma. Roja se paró frente a Shiki después de que la voz desapareció y corrieron uno hacia el otro nuevamente. La intención asesina de Shiki emergió y dijo. Todavía tengo algunas cosas que le debo a Garp, ¿te atreves a venir aquí? Entonces cobraré las deudas con intereses. Auge. Roja y Shiki volvieron a enfrentarse, los ataques de energía chocaron constantemente y los piratas se asustaron y se retiraron. ¿Crees que solo puedo usar espadas? El golpe de Shiki voló hacia Roja, Roja rugió, enfrentó ese golpe y lo detuvo. Entonces, de repente, Shiki usó su habilidad de fruta y se sintió una fuerza extraña. La tierra comenzó a elevarse en el aire, luego se formaron innumerables cabezas de león y rodearon a Roja. Chicago. Esta es la habilidad de su fruta, este ataque es más poderoso que las burlas hechas a Luffy y los demás. Las enormes cabezas de león se reunieron alrededor de Roja desde todas las direcciones y luego quisieron chocar contra Roja. Sin embargo, justo cuando atacaron, la voz de Roja sonó indiferente, mientras decía. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Auge. 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 Cientos de millones de pétalos rugieron en todas direcciones, de repente las cabezas de los leones se hicieron añicos en el cielo. La impactante escena dejó a todos los piratas horrorizados. ¡Oh, Dios! Cientos de pétalos se unieron para formar una espada en la mano de Roja mientras movía hacia Shiki y saludaba. El cuerpo de la espada era carmesí y parecía que pudiera destruirlo todo. Tenso Bakuretsu. La espada de Roja se agitó y emergió la energía de la espada carmesí. No es bueno. Shiki sintió el poder de este movimiento y su corazón se hundió de repente. Esta habilidad era poderosa pero afortunadamente fácil de esquivar, por lo que toda su persona movió hacia los lados tratando de esquivarla. Shiki fue muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos estuvo lejos del ataque, pero Roja parecía haber esperado esto y sus ojos brillaron. Explosión. Este movimiento no fue sencillo. Estallido. Se escuchó una fuerte y devastadora explosión y de repente una nube con forma de hongo se elevó en el cielo. Shiki no reaccionó a tiempo y quedó envuelto en la explosión. Shiki no dudó en usar su Busosoku mientras agitaba su espada intentando dividir las olas. Pero las olas eran demasiado rápidas. Auge. Dividió la nube ascendente en 2 mitades, pero aún así salió negro y con algunas señales de quemaduras por todo el cuerpo. Capítulo 196. Mi cabeza y al ver su cabeza llena de marcas de quemaduras y todo su cuerpo negro, Shiki se enfureció. Maldito mocoso. Shiki usó su habilidad de manera loca. Unas cuantas islas que flotaban se movían. Al ver esta escena los piratas quedaron horrorizados. Esto es malo. Es realmente malo que Shiki-sama use esa habilidad. Los piratas miraban la isla desde todas las direcciones con una mirada de pánico e impotencia. Algunas personas intentaron calmarlo, pero Shiki ya no podía escucharlos debido a su ira. En ese momento, solo quería matar a Roja. Este movimiento es una mala noticia. Roja miró las islas reunidas desde todas las direcciones y luego corrió hacia Shiki nuevamente. Uf. Uf. 2 personas chocaban constantemente en el aire. Shiki usó Nitoryu y cada golpe de espada tendría la fuerza del Getsuga Tenso de Roja. Si no fuera porque sus piernas estaban dañadas, fácilmente habría superado a Roja usando su mano para manejar las espadas. En el aire había cientos de millones de pétalos bajo el control de Roja, Shiki casi no podía seguirle el ritmo. ¡Guau! Después de otra colisión, Shiki retrocedió repentinamente porque una de las islas había llegado. Era un gran maestro de la espada de duelo, junto con la capacidad de controlar las islas, estaba en un nivel por encima de los almirantes a pesar de que estaba debilitado debido a sus piernas. 3 islas se movían hacia Roja mientras emitían silbidos. Aunque Shiki también estaba rodeado por las islas, no les tenía miedo ya que había dominado su habilidad hacía mucho tiempo. Experimenta la desesperación. Shiki, si este es todo tu poder entonces no vales mucho. Roja miró a Shiki, su sed de batalla disminuyó, sus ojos se volvieron apagados mientras decía arrogantemente. Dentro de 10 respiraciones, morirás aquí. Jajajaja, solo puedes tener éxito al decir eso, no al hacerlo. Incluso al atreverte a decir algo tan arrogante, parece que tienes un gran concepto de ti mismo. Simplemente no puedes compararte con ese bastardo de Garp.
Shiki pareció tomar las palabras de Roja como una broma mientras se reía. ¿Es eso así? La mirada de Roja se calmó como si ya no tuviera emociones, y en un segundo una fuerza extraña surgió de él. Después de un momento, esta extraña fuerza salió de su cuerpo y su uniforme y la capa detrás de él fueron cubiertos por ella y se convirtieron en una túnica blanca y negra. Nota. Creo que era el atuendo de Shinigami. Modo Shinigami, abierto. En ese momento, el cuerpo de Roja dio una sensación extraña, todos los que miraron esto sentirían terror, incluso Shiki sintió inquietud en su corazón cuando miró esto. Esta es mi fuerza y en el fondo, Shiki estaba atento a los movimientos de Roja. En el primer aliento, la espada de Roja se movió, derrotó el golpe de energía de la espada de Shiki y se movió hacia él. Segundo aliento, tercer aliento, Roja agitó su espada y golpeó la isla en su trasero directamente, partiéndola por la mitad. Cuarto aliento, quinto aliento, Roja continuó persiguiendo a Shiki y agitando su espada, Shiki entró en pánico y trató de evitarlo y otra isla se partió en dos. Sexto y séptimo aliento, Shiki fue alcanzado por Roja en el aire y agitó su espada desde el cielo y Shiki fue aplastado contra las ruinas desde arriba. En el octavo aliento, Roja bajó del cielo y agitó su espada. Estallido. Pronto se escuchó un rugido estremecedor, Shiki intentó levantarse de los escombros pero ya era demasiado tarde para esquivarlo, así que solo pudo usar la cabeza de león para intentar detener el golpe. Pero ese golpe no fue un Getsuga tenso normal, fue Bakuretsu tenso. Entonces, numerosos piratas que se retiraban quedaron atónitos al ver este espectáculo. Sobre la isla se vio una enorme nube con forma de hongo sobre el palacio, y el palacio estalló en pedazos. Aún no habían pasado 10 respiraciones, no esperaba que solo durara 8 respiraciones. Roja se paró en el cielo y miró la isla con indiferencia. El cuerpo de Shiki estaba en la isla, a pesar de que Shiki usó su Haki en el último momento para defenderse de ese ataque, todavía no pudo defenderse del Bakuretsu tenso de Roja. En el momento en que la voz de Roja cayó, todas las islas se detuvieron y silenciosamente comenzaron a deslizarse hacia el mar. Los piratas que aún estaban vivos cayeron con las islas. Miraron a Roja que todavía estaba flotando en el cielo y sus ojos estaban llenos de incredulidad. Eso no es posible, Shiki-sama en realidad estaba, las islas se están cayendo. Algunas personas hablaron secamente y sus ojos reflejaban conmoción. Las islas iban cayendo hacia el mar, esto lo dejaría claro a cualquiera. Las islas que flotaban en el cielo dependían de la capacidad de la fruta del diablo para volar cuando comenzaron a caer, esto significa que, Shiki ha perdido. El que era una leyenda junto a Barba Blanca y Roja, el primero en escapar de Impel Down en la historia, así era Shiki. El mar fue testigo nuevamente de la muerte de una leyenda, dejando solo a Barba Blanca ahora. La isla cayó del cielo y produjo olas terribles como un tsunami que se movieron en todas direcciones. Roja, mientras bajaba, tomó Denden Mushi en sus manos. Oye. Este es Sengoku. Roja está hablando. Oh Roja, ¿qué pasa? Shiki fue asesinado por mí hace un momento. En el cuartel general, Sengoku sostenía el Denden Mushi con una mano y una taza de té con la otra, de repente la taza de té se deslizó silenciosamente. Con un clic, se estrelló contra el suelo. Capítulo 197. Shiki. ¿Cuál Shiki? Shiki León Dorado. Los papeles que tenía delante Sengoku estaban mojados, pero no tuvo tiempo de pensar en ellos mientras preguntaba. Aunque no parecía haber un segundo Shiki, Sengoku todavía lo encontraba increíble. Estaba hablando precisamente de él. Y no solo no lo pueden encontrar, incluso si lo hicieran, tendrían que enviar un almirante para matarlo, pero ahora Roja en realidad dijo que lo mató solo. No debería haber ningún otro Shiki ahí afuera. Roja cayó en la isla rota que cayó del cielo. Y Sengoku se quedó en silencio. Sabía que Roja no mentiría ni bromearía sobre algo así. Roja no peleó en 6 meses, aunque Sengoku sabía que era muy fuerte y su velocidad era muy rápida. Hace 6 meses estaba cerca del nivel de un almirante. Y en solo medio año ha alcanzado la fuerza de un almirante. Ya sabes, la fuerza de los 3 desastres y Doflamingo también están cerca del nivel del almirante, e ir aún más lejos es extremadamente difícil. De lo contrario, no habría tantos tipos con la fuerza de Doflamingo y tan pocos con la fuerza de un almirante. En solo 6 meses, la fuerza de Roja había alcanzado el nivel de un almirante. ¿O fue que Shiki perdió sus piernas y su poder se debilitó por debajo del nivel del almirante? Después de un largo silencio Sengoku dijo, Roja, ¿dónde estás ahora? Roja se llevó el Denden Mushi y miró alrededor del mar. Arqueó un poco las cejas.
No había nada a su alrededor y estaba seguro de que ese no era el lugar en el que se encontraba antes. Parece que la isla de Shiki se mueve constantemente en el cielo y la velocidad tampoco es lenta. Roja exhibió un toque de impotencia. No sé dónde estoy. Tampoco es muy bueno para juzgar la posición geográfica, por lo que solo tiene un puntero permanente que apunta a la sede, sin importar dónde estuviera, siempre apuntaría a Marineford. Camina en la dirección de ese puntero para llegar allí. Al escuchar las palabras de Roja, la boca de Sengoku se torció. Si no estuviera seguro de que Roja no miente, pensaría que Roja simplemente dice lo que quiere. Sengoku se sintió frustrado mientras sacudía la cabeza. Entonces intenta saber dónde estás. Después de que Sengoku colgó, Roja volvió a guardar el Dendenmushi en su bolsillo y se quedó sin palabras mirando el mar infinito. Esto es realmente un problema. Confiando en el puntero, Roja obviamente no podía determinar su ubicación, sin mencionar que el puntero de Roja solo apuntaba a la sede. Roja negó con la cabeza, luego miró la barra de propiedades. Después de la pelea, la energía debería haber aumentado mucho. Faltaba un poco para la quinta etapa, parecía que en unos días llegaría a la quinta etapa. Después de eso, Roja volvió a sacudir la cabeza y eligió una dirección y siguió adelante. Aunque no era capaz de juzgar la posición geográfica, no era un idiota. Basándose en el puntero permanente que no cambia, podía ir en línea recta. Mientras pueda encontrar una isla, podrá saber dónde está. ¡Qué asco! El pie de Roja se movía sobre el agua que salía constantemente mientras avanzaba. Utilizó el agua en lugar de ir directamente sobre el aire para ahorrar algo de esfuerzo. Roja no creía que encontraría islas vacías, 2 o 3 de ellas, aún no podía determinar su ubicación pero podía tomar un pequeño descanso. Un día después, apareció una isla aparentemente más grande y se acercaba cada vez más a medida que avanzaba. También pudo notar que esta isla no estaba vacía porque había algunos barcos estacionados afuera. Uf. Uf. Al ver la isla cerca, Roja aceleró. Su figura dejó una sombra detrás mientras destellaba unas cuantas veces y llegaba a la isla. Esta era una isla de tamaño mediano y parece que aquí hay muchos pueblos. Roja no se detuvo en el puerto sino que se dirigió hacia el otro lado donde no habían muchos barcos, después de eso usó Aki para encontrar a la persona más cercana y luego fue directamente hacia él. Aunque fue un poco raro preguntarle a alguien dónde estaba eso, el hombre pareció ver el uniforme de Roja y respondió con seriedad. East Blue, Reino de Goa, Pueblo Shimotsuki. Después de recibir esta respuesta, el rostro de Roja no pudo evitar revelar una pizca de asombro. Si recuerda correctamente, esta debería ser la ciudad natal de Luffy, donde se encontraba la aldea Foosa, así como la ciudad natal de Zoro y los otros y también la suya. Ha pasado mucho tiempo desde que conocí a Garp, no está mal ir ahora. Roja se tocó la barbilla y expuso una sonrisa amable, ahora simplemente debía decirle a Sengoku. Cuando estaba a punto de llamar, recordó que no sabía la ubicación de la aldea Foosa, por lo que sacudió la cabeza impotente, listo para encontrar a alguien a quien preguntar. Pero en ese momento cuando Roja usó su Aki, encontró a alguien inesperado en la montaña. Los ojos de Roja brillaron con sorpresa, su figura brilló como un fantasma y se dirigió directamente hacia la montaña. Cuando vio la figura, Roja finalmente dijo. Pueblo Shimotsuki, no me extraña que tuviera esta sensación tan familiar. Frente a Roja, en medio de un bosque, se colocaron varias dianas de práctica formando un triángulo. Un adolescente de cabello verde, con una espada de madera en su boca, cada mano tenía una espada de madera, estaba lleno de sudor pero aún así continuaba balanceándose. Auge. 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 Una explosión de crujidos después de la explosión, la cara del adolescente tenía un rastro de rojo, sus manos lucharon por sostener la espada y la espada de madera finalmente se desprendió de sus manos. Capítulo 198. Este joven de pelo corto, Roja, estaba muy familiarizado con él. Era el futuro miembro de la tripulación de Luffy, él es el espadachín que usa 3 espadas, Roronoa a Zoro. Zoro luchó por derribar a los 3 objetivos y volvió a tomar su espada, su firmeza sería evidente en sus ojos. La espada en su boca era la Wado Ichimonji, una de las 21 espadas, en su forma parecía muy simple y sin nombre. Aunque había pasado mucho tiempo desde que Kuina murió, Zoro no pudo evitar recordar su promesa cada vez que tomaba la espada y decía. Uno de nosotros se convertirá en el espadachín más fuerte del mundo. Cumpliré nuestro sueño. Zoro agarró su espada con fuerza, su respiración se estabilizó como si hubiera descansado y continuado. Pero cuando Zoro se levantó de nuevo, de repente miró en una dirección con atención. «¿Oms?»
Una persona que pasa. Roja no pensó que Zoro pudiera encontrarlo. Aunque no se escondió, lo encontraron de todos modos, así que salió directamente. Zoro ha estado viviendo en la aldea al lado de la aldea Shimotsuki, más tarde ingresó al dojo en la aldea Shimotsuki y nunca volvió a ver a un marine desde entonces. Es más, incluso si los hubiera visto, no le importaría. Roja dijo que solo estaba de paso, por lo que Zoro estaba preparado para ignorarlo, pero al momento siguiente, de repente vio la espada en la cintura de Roja. Aunque Zoro no conocía todas las espadas famosas, tenía un instinto natural y sentía que la espada de Roja era absolutamente fuerte. Eres un espadachín. Zoro una vez más regresó al cuerpo de Roja, sus ojos revelaron su sed de batalla, como le dijo a Roja. Roja notó la sed de Zoro y sonrió. Así es. Entonces, ¿qué tal una batalla? Estaba aún más emocionado por pelear ahora cuando tomó las dos espadas ordinarias y sonrió, sus ojos eran agudos. Era apenas un adolescente pero tenía un impulso muy fuerte. El único oponente que realmente tuvo fue Kuina, a excepción de ella los demás no eran sus oponentes, se puede decir que ya era invencible en el dojo. Ahora que se encontró con un tipo de aspecto tan fuerte, no pudo dejarlo pasar. Una pelea y Roja no pudo evitar reírse. Quiso negarse, pero al final asintió, mientras extendía la mano hacia el árbol que tenía al lado y tiraba de una rama. Al ver esto, la expresión de Zoro se hundió de repente. Oye, ¿qué significa eso? Nada, ahora soy tu oponente, ¿por qué te importa lo que hace tu oponente? Roja miró a Zoro con la rama en la mano y se rió entre dientes. Bastardo. Zoro sabía que Roja lo estaba subestimando, de repente su ira aumentó cuando dijo. ¿Te atreves a subestimarme? No te arrepientas después. Qué pena. En el momento siguiente, Zoro mordió a Wado Ichimonji en su boca y otras dos espadas en cada mano y atacó ferozmente. Y Roja no sostenía ninguna espada, en su mano, una simple rama de árbol hacía frente a las espadas mientras la agitaba. Timbre. El choque fue entre una rama y una espada pero el sonido era como si dos espadas chocaran, Roja estaba inmóvil mientras detenía a Zoro con la rama. ¿Cómo puede ser esto? La pupila de Zoro se encogió y sus ojos revelaron su sorpresa. Vio claramente a Roja sacar la rama del árbol, parecía tan delicada y frágil, pero bloqueó su ataque completo con las espadas. ¿Esto es una broma? De repente Zoro apretó los dientes nuevamente y atacó a Roja, sus manos se movían locamente. A esta edad, era capaz de manejar la espada con tanta rapidez que resultaba increíble. Casi ningún adulto común y corriente puede igualarlo. Pero Roja, sosteniendo esa delgada rama, bloqueó el ataque de Zoro como si nada. Aún así, la rama tembló ligeramente. Imposible, ¿cómo puede ser tan grande el hueco? ¿Cómo es posible que ni siquiera pueda cortar una rama de árbol? Zoro estaba en shock en su corazón, con ese tipo de ataque loco y manejo de espada podría cortar un árbol desde el medio, y mucho menos una rama de árbol. ¡Qué pena! Zoro apretó la boca y barrió usando la espada en su boca, Roja todavía saludó suavemente ante ese ataque. Timbre. La colisión entre la espada y la rama produjo el mismo sonido metálico, se formó una ola entre los dos mientras el polvo volaba a su alrededor. Incluso si el ataque de Zoro fuera feroz, no podría sacudirse a Roja e incluso si la rama fuera más delgada sucedería lo mismo. Hay gente ahí fuera, mucho más fuerte que yo ahora. ¿Qué lugar ocupas en este mundo tal como estás ahora? Roja sonrió y miró a Zoro mientras bloqueaba su espada con la rama que atacaba. Este fue el primer ataque de Roja. Al mirar la delgada rama que bajaba sobre su cabeza, el corazón de Zoro sintió una sensación de crisis, como si fuera a morir y su corazón dejara de latir. ¡Oh, Dios! Finalmente la rama no le tocó la cabeza sino que pasó ligeramente hacia un lado. Silencio. Roja le dirigió una mirada débil a Zoro y arrojó la rama, luego caminó hacia la jungla. Zoro se quedó allí con una mirada en blanco, con los ojos horrorizados. A su lado, en el lugar donde Roja blandió la espada en su ataque, apareció un largo barranco de al menos 100 metros que casi dividía el bosque en dos. Capítulo 199. Roja salió del bosque y salió de la aldea. Al recordar lo que acababa de pasar, no pudo evitar reírse. No sabía si lo que había hecho era lo mismo que hizo Mihawk en la historia original. Esta isla era grande. Al lado de la aldea Shimotsuki estaba la aldea Shiodome. Siguiendo adelante, había más aldeas y después de eso debería estar el reino de Goa. La aldea Fosa debería estar ubicada en la isla donde se encontraba el reino de Goa, estaba en algún lugar remoto, así que si no sabías dónde está la aldea Fosa preguntas por el reino de Goa.
Cuando Roja llegó a puerto y estaba a punto de partir, encontró un barco en la orilla. Un tipo que estaba allí se volvió furtivo después de verlo. ¿Cómo aparecieron los marines aquí? Y ese tipo parece ser un vicealmirante. Un hombre barbudo escondido detrás de la cubierta del gran buque de guerra con solo la mitad de su cabeza afuera miró atentamente a Roja que caminaba por el muelle. Él no debería venir aquí. Roja parecía estar sola y no iba hacia ese buque de guerra, por lo que el hombre barbudo se sintió aliviado pero seguía mirando a Roja. Pero en el momento siguiente. ¡Qué pena! Roja, a quien estaba mirando fijamente, desapareció. ¿Puedo preguntarte por direcciones? Roja apareció junto al hombre barbudo, sentado en la barandilla del barco mientras le tocaba la barbilla, lo miraba como un hombre inofensivo y pacífico. La frente del hombre barbudo estaba llena de sudor frío mientras permanecía congelado en su lugar. Pregunta que, el hombre barbudo se esforzó por mantener la calma, pero su tono tembloroso simplemente no era para nada tranquilo. Roja entrecerró los ojos y lo miró, luego dijo con tono tranquilo. ¿Sabes, el camino al infierno? Y, después de hacer hablar a ese hombre barbudo, Roja obtuvo una respuesta sorprendente. Al principio, pensó que el hombre barbudo era un pirata, pero resultó que el tipo era del ejército revolucionario. El barco era un barco perteneciente al ejército revolucionario, la mayoría de las personas en el barco estaban comprando artículos de la isla y sabían que estaban recibiendo sus suministros de alimentos. Vine a este mundo hace mucho tiempo y esta fue la primera vez que me encontré con el ejército revolucionario. Cuando Roja estaba en el barco, era demasiado perezoso para comenzar a atacar y usó su Aosoku directamente y los hizo desmayar. Después de todo, su primo Mono era el líder de esa gente. Pero hasta donde él sabe, aún no lo ha encontrado. Desde que me encontré con el ejército revolucionario, no puedo ignorarlo así que, iré. Después de regresar del barco, Roja caminó hacia el interior de la isla, entró nuevamente a la aldea Shimotsuki y fue al Isin Dojo. Afuera, muchos miembros del ejército revolucionario llevaban comida y otros materiales. Vieron que Roja se acercaba y todos se detuvieron como si vieran un fantasma. Oye, ¿un marine? Ya no podían disfrazarse de gente común. Cualquiera puede decir que esos tipos no eran normales. Ustedes son del ejército revolucionario. Roja se quedó allí mirándolos y luego dijo débilmente. ¿Van a pelear o se retirarán? Maldita sea. Cuando oyeron a Roja, la gente del ejército revolucionario quedó atónita porque quedaron expuestos. Uno de ellos dijo de repente mientras señalaba a Roja. Deshazte a ese tipo. Entonces date prisa y vete. En ese momento todos sacaron sus armas. Por otro lado, la gente miraba esta escena y de repente se sorprendieron, no conocían al ejército revolucionario. Viendo el enfrentamiento, se inclinaron a ponerse del lado de Roja, ya que era un marine. ¿Esos tipos son piratas? Algunas personas miraron fijamente al ejército revolucionario, y cuando vieron sus armas no pudieron evitar retirarse. Auge. No se sabe quién tomó la iniciativa, después de eso, todos los demás también dispararon y el lugar se llenó de humo. Muchos espadachines al ver esto no pudieron evitar cerrar los ojos, tenían miedo de ver a Roja siendo asesinada. Pero, a los ojos de Roja, esas balas se movían muy lentamente. Roja sacó la espada de su cintura y agitó 2 veces y desvió todas las balas. Después de los intensos disparos, Roja permaneció de pie como si nada hubiera pasado. El público estaba en silencio. Los espadachines en la escena miraban la escena aturdidos, sus ojos casi se salían de sus órbitas. Aunque no podían ver exactamente qué pasó, sabían que Roja bloqueó las balas con su espada y todas las balas yacían tranquilamente en el suelo. ¿Qué fue esa esgrima? No lo sabían. ¿Podrían los espadachines ser tan fuertes? Pensé que había algunos maestros, no pensé que solo había hormigas aquí. Roja negó con la cabeza y no esperaba que este grupo estuviera lleno de gente común. Era demasiado perezoso para usar su espada y simplemente usó su Aosoku nuevamente. El ejército revolucionario vio que Roja bloqueaba las balas con una espada y sus ojos estaban llenos de terror. En el siguiente momento, el haki de Roja los aplasta y luego todos se desmayan. Plop. Plop. Esos tipos cayeron uno tras otro. Después de eso a Roja realmente no le importaron esos tipos, se dio la vuelta, miró en una dirección y dijo. Estabas cooperando con el ejército revolucionario, como dueño de este dojo, ¿no deberías dar una explicación? Todos los que estaban aquí estaban aterrorizados, y cuando oyeron a Roja trataron de ver exactamente hacia dónde estaba mirando. Allí, el maestro de Zoro, Koshiro, salió de entre la multitud con una sonrisa irónica en su rostro y miró a Roja antes de decir.
Hoy es realmente un mal día. Capítulo 200. Koshiro salió, Roja no lo tomó a la ligera. Aunque este tipo no peleó en absoluto en la historia original, su hija tenía una de las 21 espadas Uruazamono, y cuando le enseñó a Zoro el camino de la espada, solo eran los conceptos básicos del manejo de la espada, solo hace que uno comience en el camino. La espada que todo lo corta y la espada que nada corta, y una frase así todavía tenía un significado profundo incluso para Roja, quien alcanzó el nivel de poder que tenía. Parece que el reino del gran maestro de la espada está relacionado con tal dicho. Parece que incluso si digo que no conocía sus identidades y simplemente les vendía algunos productos, es poco probable que lo crean. Koshiro tenía dolor de cabeza mientras le decía a Roja. A su alrededor, toda la gente estaba confundida porque no entendían en absoluto lo que estaba pasando. ¿Qué opinas? Roja sonrió y miró a Koshiro, luego miró a los espectadores que los rodeaban y usó su Haki. ¡Oh, Dios! Esta vez Roja hizo desmayar a todos, incluso bajo sus pies el suelo empezó a agrietarse. Toda la gente del pueblo se desmayó. Pero Koshiro estaba bien, como si nada hubiera pasado. Las horribles olas de Aosoku pasaron junto a él como si fuera una roca, no lo sacudieron ni un poco. Aunque Roja sintió una fuerte voluntad de espada por un segundo, qué tan fuerte era Koshiro, no lo sabía, pero no era débil. Hace mucho tiempo que no usó una espada. Koshiro vio a las personas que se desmayaron debido a Roja y sus ojos brillaron, luego negó con la cabeza y la mirada en sus ojos se profundizó. Roja lo escuchó, sonrió y dijo. ¿Ya no quieres tu dojo? Puaji. Koshiro suspiró y fue a su habitación en el dojo. Roja no lo siguió, simplemente se quedó allí y esperó. Después de un momento, volvió a salir con una espada en la cintura. La vaina de la espada era roja, la empuñadura también era roja como la sangre. Al ver esta espada, Roja la reconoció, puede que no conociera todas las espadas Uruazamono, pero las espadas Saijo Uruazamono, las conocía porque las estaba buscando antes. Esto fue espadas de sangre, Min. La espada negra, Yoru y la espada blanca, Iru no eran espadas malvadas, pero esta espada Min era como la primera espada, estaba más cerca del lado malvado. Vamos a la montaña. Aunque Koshiro sacó su espada, no hubo impulso saliendo de su cuerpo. Koshiro estaba tranquilo y su rostro era inofensivo y natural, controlaba sus emociones a un grado muy alto, lo que sorprendió a Roja porque incluso él mismo no podía hacer algo así. A estas alturas, Roja estaba segura de que Koshiro era un gran maestro espadachín. La estancia de Koshiro en el Este Azul y su vínculo con el ejército revolucionario y esta serie de misterios no interesaron a Roja. Y lo que le interesaba a Roja era la habilidad con la espada de Koshiro. Aunque Shiki era un gran maestro espadachín, cuando perdió sus piernas, perdió al menos el 30% de su fuerza. Incluso si su fruta es poderosa, la fuerza de Shiki estaba entre el almirante y el Yonko, en su apogeo, estaba cerca de la fuerza de Barba Blanca. Realmente no sé qué tan fuerte es un gran maestro espadachín comparado con Shiki. Koshiro ajustó su condición mientras Roja hizo lo mismo. Ante semejante presencia, Roja no se atrevió a subestimarlo. Roja miró la barra de propiedades y vio que aún necesitaba un poco de energía para llegar a la quinta etapa, la etapa que esperaba alcanzar desde hacía mucho tiempo. Y la montaña estaba rodeada por 3 pueblos a cada lado y otra montaña en el cuarto lado. Cuando llegaron a la montaña, se dirigieron a la unión de los 2 picos de las montañas, allí había un valle sin árboles, solo maleza y arbustos. Koshiro miró la espada en sus manos y suspiró. Esta espada hirió accidentalmente a mi amigo, así que juré no volver a usarla. No esperaba sacarla de nuevo. Después de un minuto, Koshiro sacó la espada. Espada de sangre, Min. Todo su cuerpo era rojo sangre, como si estuviera hecho de sangre, mirarlo te hace sentir como si hubiera un charco de sangre dentro de él. En el momento en que la espada salió, toda la personalidad de Koshiro cambió. Su impulso se convirtió de repente en una presión aterradora llena de sangre como si un demonio lo hubiera poseído. Este repentino cambio de impulso hizo que Roja pensara en Jozu, el 4º capitán de los piratas de Barba Blanca. Excepto por el tipo, son muy parecidos. Al sentir este cambio, la mente de Roja se preguntó, no por qué tuviera miedo ya que en sus ojos apareció algo más que miedo, era emoción y anticipación. Sonido metálico. Roja sostenía la misma vaina blanca en sus manos. El impulso de Koshiro era como el de los demonios, aunque su voz era suave, sonaba muy aterrador cuando le dijo a Roja. Aunque no sé qué pasó, noté que tu espada está completamente dañada, me temo que no aguantará hasta el final de nuestra pelea. Bastará con vencerte.
dijo Roja con voz apagada mientras corría hacia Koshiro y agitaba su espada. ¡Oh, Dios! Una brillante energía de espada de color blanco plateado se formó en un destello y con una fuerte y poderosa presión, se dirigió hacia Koshiro. Timbre. Frente al ataque de Roja, Koshiro sostuvo su espada y la agitó, y su ataque chocó con el de Roja y se tambalearon en el aire, luego emitieron un sonido nítido y desaparecieron. Silencio. Explosión en el aire desde el centro donde chocaron los rayos, alejando todo el polvo en todas direcciones con algunas malezas. Al momento siguiente ambas figuras aparecieron. Min y Iru destellaban y chocaban constantemente, y ocasionalmente un golpe de energía de espada se estrellaba contra el suelo y creaba un profundo barranco mientras la batalla continuaba.